Hoy vamos a hablar en el Fantasma de la Máquina de JFK, lo teníamos pendiente. Nos lo sugirió primero Jaime, ¿verdad? ¿Fue idea tuya? ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo pensaba que íbamos a hablar de Nolan, pero venga, JFK está bien también. Pero tenemos pendiente hacer un programazo de Nolan, ¿verdad, Jorge? Más os vale. Sí. Lo tenemos ahí. Más os ¿A ti vale. te gusta? Me gustaría hablar de él. O sea, Vete tú a saber. Pero sí. ¡Oh, sorpresa! Pero bueno, Va con el bate por detrás. empezamos Pum, pum. empezamos pronto a cambiar de tema, ¿no? Lo único que es un cineasta que es verdad que tiene lovers y haters prácticamente repartidos Yo al soy 50%. super lover. A mí me encanta. En todos los programas hace falta un hater porque si no se vuelve muy aburrido. Mm. Y por eso tú y yo esta semana hemos estado luchando un poquito y le estaba diciendo a Jorge, digo, espérate a que hagamos el programa para contarlo todo. Mm. Antes de nada vamos a poneros un poco en antecedentes históricos, porque no vamos a empezar a contaros toda la historieta de JFK como si supierais todas estas cosas. La película de digamos que la base del programa pretende ser la película del 91 de Oliver Stone, ¿verdad? Ujú. De JFK. Sí, JFK, eso es, sí. Claro. Entonces, El ¿qué? pastiche que hizo Oliver Stone. Sí, es un... Luego que si no nos. Si Es no, el, nos pira. es el, lo definió muy bien Jaime el otro día, que era como el Valhalla de los conspiranoicos, ¿verdad? Es una Es que, cumbre. es que en verdad Es el sueño húmedo de un conspiranoico esa A ver, película. es que es asesinato sin en el duda. Orient Express. Mm. Una cosa así. O sea, él vio que tenía 15 teorías distintas y dijo, no puedo ir una por una, las meto todas a la vez. Punto. Hablamos luego de esto, Sí, sí, ¿verdad? sí, Para Vamos no a poner ver, trampa. para luego poner un porque si poquito, no- para poner las cosas un poco en su sitio. El asesinato de JFK de John Fitzgerald Kennedy, conocido como Jack, porque hay mucha gente que se lía y dice, ¿por qué me estáis hablando de Jack? ¿Me estáis hablando de John? El 22 de noviembre del 63 en Texas, John... No es en Texas, pero es en Dallas. En Dallas, claro. En Dallas, Texas. sí. Dallas, Texas, eso es. Que no es- Porque me refiero que no es- Texas no es una ciudad. Claro, Hoy me me refiero vale- que no es en Austin, ¿sabes? Hoy me va a luchar Ni este. en Houston. Me Ni está en corrigiendo Houston. hasta la ciudad. Es veterano y héroe de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí. Es verdad que se Hizo poco. llevó la medalla por salvar a soldados más que por... Bueno, fue una acción heroica. En Claro. una lancha en el Teatro del Pacífico. Se destruyó la espalda. Sí, porque que luego tenía le, corsé y le iba a todo dar, por le iba a dar lo de mucho la lata. lancha, sí. Y digamos que fue durante muchos años la gran promesa del Estados Unidos, lo que pensaban que era el superhéroe. También no hay nada mejor para la figura de alguien que ser asesinado, ¿verdad? Porque ya hablamos en su momento, cuando hicimos el programa del irlandés fue cuando salió este, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, bueno, ya hablaremos luego con el tema de de las distintas versiones y pistitas que nos ha ido dando el cine, pero es verdad que al final el asesinato en las condiciones que se produjo y encima televisado, porque es de los pocos magnicidios de los cuales contamos una película. Por no incluso, decir el único, ¿sabes? por no decir el único. Desde luego de Estados Unidos el único. Y del Aunque resto bueno, del- es verdad que por ejemplo con el intento de asesinato de Reagan también había Bueno, sí, cámaras. Sí, sí. Es fíjate cierto. que yo Y ahí tenía... está la película de Taxi Driver, que tiene un poco que ver. Bueno, sí, tiene un poco bastante, pero bueno. Antes de nada, contaros que todavía estaba a la mitad de su primer mandato, le mataron en el 63 y había ganado las elecciones en el 61, las había ganado por los pelos, en una situación que luego también vamos a contar, ya hablamos en su momento. El margen de votos más estrecho de la historia, me 100.000 parece. votos, una cosa así. 100.000 votos, que es prácticamente un puñadito. Sí, Se la ganó a Nixon, que era el vicepresidente de Eisenhower. pero que luego ganó. Pero ganadas son muy buena lead esos votos, ¿eh? Sí, en Chicago, ¿verdad? Hecho por los En sindicatos. Chicago años 30. Una cosa así. Y para que pongáis un poco Oye, os veo muy haters con Kennedy y creo que Pero deberíamos un poco rebajar el tono. te puedes poner... Estoy intentando hacer una mínima aproximación para que veáis el impacto cultural que tuvo. Vais a dudar de todo y negarle el pan y la sal a JFK. Aquí nos podemos ir pasándolo el papel de villano, de defensor de uno de otro. Esto puede Yo, sí, es que, es cambiar. verdad, yo yo es voy que a tengo mi teoría. Yo no le veo mal a JFK. Yo no soy hater. Seguramente nos salvó el culo de la crisis de los misiles. Ahora hablamos. ahora hablamos. Dos datitos. Uno, para que veáis, su asesinato fue entre el estreno de James Bond, de la primera película de James Bond, que aparte las Desde puso... Rusia, ¿no? No, la primera Doctor es No. el Doctor No. Perdón, siempre me equivoco. Y además recordamos que las novelas de Fleming les dio un impulso el decir que eran sus novelas preferidas, ¿verdad? Y con la Beatlemanía que llegó a Estados Unidos en el año 64. Y justo en medio, ahí es el asesinato En el de... 63, en noviembre. de Kennedy. Entonces, había una serie de antecedentes, antes de contaros toda la historieta, que había Sí. apuntado yo aquí como importantes Ujú. y que yo no tengo por qué contarlo, simplemente voy a soltaros el tema, el tópico. Joseph Kennedy, el patriarca de los Kennedy. padre, Es sí. importante hablar de él porque tiene mucha importancia. Mm. En una de las teorías o posibles implicados, se habla siempre de la mafia y no se entiende si no se habla de Joseph Kennedy. Ujú. Creo que sabéis más vosotros de él que yo. Bueno,
la leyenda negra de Joseph Kennedy, que a lo mejor tiene más de realidad que de leyenda, se retrotrae a los años 30 y concretamente pues al apoyo que hizo explícito digamos, a la no intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Eso para empezar. Estamos hablando de una persona de ideas pues muy de derecha, por no decir... A la derecha de Atila. Simpatizantes, sí, exacto, simpatizantes con el nazismo. Y luego, segundo, es un hombre que hizo una enorme fortuna aprovechando la época de la prohibición con el tráfico de alcohol. Y además que eso ya entonces lo que provocó es que estuviera excelentemente bien relacionado con los elementos mafiosos más predominantes de la mafia italiana en realidad asentada en Estados Unidos. Eso es. Creo que fue embajador en Inglaterra de Estados Unidos, pero no ayudó precisamente a la causa aliada, todo lo contrario, estaba poniendo... De hecho, se le tachó entre comillas de derrotista, venía a decir por el año 41 que tenían que rendirse ya a Inglaterra, que no iban a ningún lado. Yo no sé si estuvo relacionado o no con el movimiento este de Charles Lindbergh del aislacionismo. Bueno, ¿sabéis que ahora tenéis una serie en televisión que a su vez es una adaptación de una novela de Philip Roth, que es La Conjura contra América, y que es básicamente una realidad paralela en la cual en Estados Unidos quien lo peta es Joseph Kennedy, concretamente Charles Lindbergh. Ahora mismo desconozco. Charles Lindbergh, de hecho, llega a ser presidente de los Estados Unidos en esta ucronía. Pero ahora mismo desconozco cuál era su nivel de relación. Sí que tenía muy buena relación Kennedy, por ejemplo, con Lord Chamberlain, el primer ministro el primer ministro británico, que efectivamente pues era un contrario a la confrontación con Alemania, que de hecho en documentales y en otras ficciones que ahora mismo no recuerdo, pero claro, se acusa de belicistas al pueblo inglés que sí que quiere ir a la guerra contra Alemania, ¿no? Por así decirlo, se da la paradoja de que los que presumían de pacifismo eran los germanófilos, podríamos decir. Claro, como podéis entender, si hizo su fortuna durante la Gran Depresión y sobre todo traficando con alcohol durante la prohibición, estaba, y de hecho lo han reconocido y es una cosa que es un secreto a gritos, que estaba muy relacionado con la mafia. De hecho, lo cual es curioso para un irlandés, porque en Estados Unidos la mayoría de los irlandeses tradicionalmente se han asociado a la policía. De hecho, cuando es el desfile de San Patricio, tanto en Nueva York como en Chicago, desfila la policía con la bandera de Irlanda. ¿Te acuerdas de Infiltrados? Siempre ha habido, y siempre se ha dicho que había una mafia importante irlandesa en Boston, claro. Bueno, sí. Y de hecho yo creo que en Boardwalk Empire también se reconoce eso, ¿no? No estamos hablando solamente de mafiosos italianos, ¿no? También es verdad que hay cierto clan irlandés en... La poli principalmente eran irlandeses. Pero ha habido familias mafiosas. O sea, siempre el típico irlandesas. Director de la policía que era O'Hara o nombres de este tipo, ¿sabes? Irlandeses. Sí. Como el policía, por ejemplo, el de Los Intocables. Sean Connery y Los Intocables. Sam Malone, que es un policía irlandés. Claro, concretamente, el mafioso con el que más se ha relacionado a Joseph Kennedy, de hecho, es presuntamente con el que se reunió en un hotel, si no me equivoco, de Nueva York, para comprar básicamente los votos con el objetivo de que su hijo fuera elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Y los compró? Fue Sam Giancana. Sí. Sam Giancana es el principal nombre que puede salir varias veces en este programa. Luego cuando se está hablando de la mafia y por qué podía tenerle más o menos ganas a Kennedy, siempre se dijo que el vaso comunicante entre la mafia y Kennedy era su padre. Claro. De hecho, lo vemos también en el irlandés. Y cuando se empezaron a torcer las relaciones entre los dos, más allá que cada uno hiciese un poco mirar por sus intereses, es porque le dio un derrame a Joseph Kennedy y quedó incapaz de intervenir. Bueno, de hecho, concretamente, ya que hemos sacado el tema, pues efectivamente, en el irlandés de Martin Scorsese es verdad que no está hablando de JFK, pero de algún modo el tema de la conspiración sobrevuela en la película. Y se dice de forma muy explícita que en las elecciones del año 61... un estado clave como era Illinois y concretamente la ciudad de Chicago, pues se obtuvieron los votos necesarios para que Kennedy fuera presidente, ¿no? Por ese estrechísimo margen del que ya hemos hablado. Eso es. Y ya, antes de pasar a otra cosa, digamos que la razón por la que la mafia podía querer un favor de Kennedy era porque en estos momentos de tensión durante la Guerra Fría habían perdido una millonada, lo vemos en El Padrino, lo vemos, es de tradición popular, que la mafia tenía muchísimo dinero invertido en Cuba y en La Habana y había perdido todas esas inversiones. Claro, porque Cuba cuando estaba con Batista... Con la revolución. Con Batista, que era el que había antes de Castro. Batista era un dictador, pero era un dictador a la derecha, por así decirlo, en plan
había casinos, entonces la mafia ahí evidentemente tenía poder. Bueno, era lo que se conocía de Cuba como prostíbulo de Estados Unidos. Que de hecho, en el Padrino 3 que se ve que van a Cuba... Padrino 2. El 2. En el 2, eso es, que van a Cuba y que se ve que de repente que llega un tío con una granada de mano y, o sea, le habían regalado bueno, de hecho está, creo que en el Museo de la Revolución está el teléfono de oro que tenía Batista, que le había regalado a alguien. Entonces, es un poco para ponernos en antecedentes para que entendáis la conexión, entre comillas, mafiosa del patriarca de los Kennedy. Es algo un poco feo porque la familia de los Kennedy se dice a veces que es como la familia real americana, es como la nobleza americana, y se le ha blanqueado mucho, pero el origen de la riqueza de esa familia se hizo a través de la mafia, contacto mafioso. Y evidentemente... claro, la mafia no hace las cosas gratis y en un momento dado va a llamar a la puerta y decir que hay de lo mío, ¿no? Exactamente. Entonces, otro... No, supuestamente. Otro hecho Supuestamente, bien. Otro hecho fundamental a la hora de conocer la historia del asesinato de Kennedy es la invasión fallida de Bahía de Cochinos, ¿verdad? En el año 61, el 4 de abril del 61, firmó una orden Kennedy. Siempre se dijo después que le habían engañado, que no le habían... Bueno, eso dijo él, claro, cuando salió mal. Dijo, no, es que yo en realidad no sabía dónde me metía. Y se produjo el día 17 de ese mes. Y parece ser que cuando se complicaron las cosas, Joe Kennedy... Joe Kennedy, perdón. JFK, o Jack, que acabó antes, le denegó el apoyo aéreo a los anticastristas y les dejó vendidos. A mí la verdad es que, desde un punto de vista histórico, y claro, desde la barrera se ven muy fácil las cosas, a mí me parece que era una invasión un poco chapucera, que eran con muy poquitos medios. Chapuza absoluta. Pero ahí estaba, es decir, se supone que le dieron esperanzas a los anticastristas y fue una situación bastante importante desde un punto de vista histórico. Además se saldó con creo que un centenar de muertos por parte de los anticastristas y más de 1000 detenidos, ¿no? Más de 1000 arrestados en cárceles cubanas. Entonces, pues fue claro, esto es una humillación para Estados Unidos, que luego se quedaría en nada comparado con Vietnam, pero eso que de algún modo a Kennedy parecía que no le pasaba factura. Es decir, lo cierto es que es verdad que luego nunca ha quedado muy claro si era una operación de la CIA o una operación autorizada 100% por el presidente. Claro. Porque claro, con estas operaciones encubiertas de la Oficina Central de Inteligencia nunca se sabe. O sea, aquí jugamos siempre a ese terreno movedizo, ¿no? Entre lo que es la vida propia de la agencia y las decisiones ejecutivas del presidente. Y para poder negar las cosas está muy bien decir es que en realidad no estaba muy enterado, más fácil negarla. También recordar que en este momento los movimientos anticastristas estaban lógicamente muy apoyados por la mafia, que eran la mayor potencia económica detrás, más allá del gobierno, que querían recuperar, querían tirar a Castro y abolir, entre comillas, la revolución. Si la gente se está dando cuenta, aquí poquito a poco estamos sumando haters, ¿vale? Sí. O sea, esa es un poco la intención de Kennedy. Sí, o sea, de momento ya van dos, los anticastristas. Tenemos a los mafiosos. Y la mafia. ¿No? Anticastristas. Y ahora iba a hablar yo de la crisis de los misiles, que por cierto, para preparar este programa vi esta peli que está muy chula, la de 13 días, ¿verdad? Sí, es un peliculón. Sí. Además está súper guay. Y repite, no es el mismo papel, pero repite Kevin Costner también, haciendo ahora de, creo que esa película está muy chula. El asesor Kenny O'Donnell, me parece que era que... Está muy guay esa peli. Y que es una peli del año 2000, digamos que la crisis de los misiles... Sí, del año 2000, de un tal Roger Donaldson. Esto lo tengo apuntado ya aquí. Básicamente nos cuentan la historia de cómo en el año 62 unos U-2 detectan unos misiles siendo instalados en Cuba. Y bueno, ¿queréis contar un poquito por encima en qué consistió? Sí, o sea, básicamente pues un avión de vigilancia americano detectó misiles balísticos en Cuba. Inmediatamente, evidentemente, llevaron las fotos a la Casa Blanca. Y eso fue un problema porque los misiles estaban apuntando a Estados Unidos y entraba pues prácticamente gran parte del país en el radio de alcance de esos misiles. Entonces, claro, en la película además se ve muy claro, los militares americanos querían atacar e invadir Cuba. Y querían una guerra con Cuba y desmantelar Cuba. Pero claro, Kennedy lo que se dio cuenta es de que el peligro de ello es que podían iniciar la Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear con Rusia. Entonces al final lo que pasó fue que negociando bajo cuerda, sin que se supiese muy bien quién es el que negociaba y quién no, consiguieron que los rusos quitaran los misiles de allí a cambio de que Estados Unidos quitase también una base de una zona de Europa, no me acuerdo dónde era. En Turquía tenía unos misiles Atlas. Y fue también cuando Kennedy pues instauró el bloqueo a Cuba. Eso es. Que fue una cagada porque luego fue
la excusa del régimen cubano durante años, para decir que es que eran pobres por el bloqueo. Exactamente. Sí es cierto que en este momento prácticamente todos los historiadores están de acuerdo, es que nos salvó el culo casi a la humanidad. Hombre, estuvieron... Porque estuvo en una cosa muy fea. Si Kennedy hubiese hecho caso a los militares y hubiese invadido Cuba militarmente hablando, podría haber habido problemas de guerra mundial. Probablemente. Lo que se muestra muy bien en la película es que hay una serie de militares que en su papel de militar son tremendamente belicistas. Y que van andando por un pasillo y van diciendo, este Kennedy nos va a acabar con todos nosotros. Tal, Entonces aquí tenemos ya la tercera pata de los haters. El estamento militar más beligerante que lo que comprobó es que Kennedy tenía mano blanda contra el comunismo. Y un estamento militar además que estaba muy, muy, muy arriba, por así decirlo, porque venían de una presidencia con Eisenhower, que fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los aliados. Entonces, claro, son militares que vienen de tener a su comandante en jefe como presidente. Son militares de la vieja escuela que están muy acostumbrados a tener al comandante en jefe como presidente, es decir, al tener al mayor responsable militar de los aliados como presidente, y están acostumbrados a, por lo tanto, tener muchísimo poder. Y de repente llega Kennedy y le dicen hay que atacar Cuba y el Kennedy dice que no. Entonces, evidentemente los militares no estaban nada contentos con Kennedy. Y luego, la última cosa que hay que comentar es que con Kennedy ya se empezaron a ver muestras del Vietcong y Kennedy no quería invadir Vietnam. Pero ya tenía algunas tropas en No. Estaba como que sí, que mandando tal, pero él no se quería. Que eran asesores militares. Justo cuando palmó fue cuando se invadió Vietnam. Eso es muy significativo. El tema de la retirada de las tropas de Vietnam, que efectivamente es una guerra que a Kennedy le viene heredada, en el momento de... A Nixon. Pero Kennedy también. Kennedy ya tenía algunas tropas en terreno, ¿eh? Tenía que apuntar, tenía 15.000 tropas ya. Lo que pasa es que no era la escalada que tenía. Él no quería. Con Eisenhower, por ejemplo, ya había presencia de Estados Unidos en No sé si recordáis que durante mucho tiempo están como... muchos asesores le están diciendo a Kennedy que la Unión Soviética solo entiende la fuerza. Entonces que les está pinchando en muchos sitios. Si te presiono por Cuba, te presiono en Berlín, te presiono en Vietnam. La estrategia americana ha sido esa. Si vosotros miráis las bases americanas, hay muchas que están bordeando literalmente Rusia, que están en Afganistán, Pakistán, tal, no sé qué, y están como bordeando los límites de la antigua Unión Soviética. Y de hecho el argumento de los rusos tenía bastante peso, es decir, vosotros os estáis quejando que os hemos puesto misiles en Cuba, pero vosotros no lo habéis puesto de hace años en Turquía exactamente. Y nadie había, entre comillas, protestado. Aquí habría que decir que tendremos otra nueva pata más, ya he perdido la cuenta, pero que es la de la industria armamentística. Claro. Es decir, una de las mejores secuencias de JFK es el encuentro de Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans protagonista, con el famoso Mr. X. Que es el Donald Sutherland, ¿no? Donald Sutherland, que es un personaje ficticio, no existe en realidad. Luego lo han justificado diciendo eran varias fuentes y luego hemos juntado todo en un personaje. Pero como la peli en sí. En esa conversación lo que le dice es que el principio rector y económico de cualquier estado es la guerra. En el momento en el que no hay guerra, no hay dinero. Y claro, toda esa producción de helicópteros, por ejemplo, ¿no? De las empresas de Bell Helicopter, me parece que era, y tal. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero. Bueno, es que de hecho en Estados Unidos, y eso se ha sabido hace poco, en Afganistán se han gastado millones de dólares para chubasqueros. Para el desierto. ¿Vale? Entonces, evidentemente, y no sé si habéis visto la película de Vice, la que hizo el actor de Batman, Christian Bale, que es sobre Dick Cheney, que lo que te viene a decir es que invadió en Irak con la excusa del 11 de septiembre para sacar de ahí petróleo, sacar militar... O sea, además hay... Lo que vienen siendo los neocon, que son los neoconservadores, que es gente que lo que defiende es la guerra y la guerra y la guerra para sacar dinero de ello. Claro. Además hay que recordar que era una industria totalmente hipertrofiada porque venía de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se habían creado industrias especiales para hacer bombarderos a lo bestia, para hacer... Y se quería mantener. Al final es lo que han hecho los imperios toda su vida. Es decir, lo que ha hecho Estados Unidos, en realidad, ¿qué le diferencia del Imperio Romano? No, nada. Tal cual. De hecho, el Imperio Romano empezó en decadencia cuando dejó de conquistar. Porque al final se volvió... Es decir, ya no tenía... Es verdad que era demasiado grande para los medios de la época, pero no tenía más enemigos con los que luchar. Luego, dos detalles más que van a tener que ver, aunque son en teoría inconexos, pero hay que hablar de dos asesinatos más. Del asesinato de Martin Luther King, es decir, no es que tenga nada que ver, es posterior, necesariamente, además. Es posterior, y también el asesinato de Bobby Kennedy,
que tiene importancia y que tiene bastante relación, que es del hermano de John Fitzgerald Kennedy, que se supone que iba a ganar. De hecho, había ganado las primarias, ¿verdad? Cuando le mataron. Eso es. Entonces, ya un poquito se hemos puesto en antecedentes. Luego hay una serie muy buena, bueno, tú seguro, es miniserie, yo la he visto en modo película, pero a mí me gustó mucho, que se llama Path to War, del 2002 de... La he visto, sí, sobre Lyndon B. Johnson. Sobre Lyndon Johnson y también... Por cierto, infinitamente mejor que una película reciente que es el BJ, el EBJ. La del actor de Breaking Bad. Con Woody Harrelson. Con Woody Harrelson haciendo de Lyndon. Sí. Es que yo también sé que aparte de Woody Harrelson, el actor de Breaking Bad, Bryan Cranston, hizo una miniserie haciendo de Johnson. Y joder, yo es el actor que he visto que más se le parece a Johnson, ¿eh? Es que la cara era calcada, macho. El de esta es una película para televisión. Sí. La dirige John Frankenheimer, que es un clásico del cine de los 60 y de los 70 de acción. De hecho, tiene una gran película de conspiraciones que es El mensajero del miedo. Fíjate que creía que le iba a pillar, digo, no lo conoce. No, sí, es que esa peli me gusta mucho. Es una peli muy larga, aproximadamente son 3 o 4 horas de película. Eso es. Y se centra ese camino a la guerra, en realidad, creo que es el título en castellano, y lo que te narra es la escalada que lleva a cabo con Lyndon B. Johnson de presidente, totalmente desatado y enloquecido, y siguiendo también los dictados de su secretario de Estado, que era Robert McNamara. Eso es. Entonces, os estamos recomendando... estaban amenazando. Os estamos recomendando más películas complementarias a JFK, que ya hemos dicho 13 días y esta Path to War. Entonces ahora ya nos metemos en la película en cuestión, JFK del 91 de Oliver Stone. Yo la he vuelto a ver. Yo normalmente me vuelvo a ver las pelis cuando son una peli con y cuando tengo que hacer programa de ellas. Total. ¿No? Con Marvel fue un poco excesivo. No me las vi todas, pero casi. Y no me acordaba yo que la voz en off con la que empieza la película es de Martin Sheen, del presidente Bartlett. Pues me acabas de dar un dato que desconocía. Fíjate, digo, algún día le voy a pillar, pues ya te he pillado. A mí la película me parece... Pero es que yo he sido muy fan del lado este de la Casa Blanca. Esa voz ya me suena cristalina y si no te vas al final a los créditos... Es normal que no lo sepas, pero os juro que es Martin Sheen. Yo creo que sería más... Se lo comentaba el otro día. Si yo fuese productor, tuviese un montón de dinero y quisiese tocar el tema de Kennedy, no haría una película, sino que haría una serie. Entonces yo lo que haría sería una serie con varios capítulos. Esta era muy buena idea lo que me comentó. Y en cada capítulo pones una versión del asesinato distinta. Haces un capítulo en el cual los que le matan son la mafia. Haces otro en el cual los que le matan son los cubanos anticastristas. Haces otro en el que los que le matan son los cubanos castristas, los comunistas. Haces otro en el cual le mata la CIA. Haces otro en el cual le mata... Pero no todos a la vez, porque es que el problema de la película de JFK es que lo que Oliver Stone tiene como 15 posibles sospechosos y los junta a todos en la misma. Entonces, claro, es como la peli de asesinato en Orient Express, le van apuñalando todos. Es como, ¿quién mató a Kennedy? Pues eran los anticastristas con la CIA, la mafia, los comunistas cubanos y la vecina del quinto y el portero. Hay que aclarar una cosa, no es la teoría de Oliver Stone. Él está adaptando, que por cierto sale en la película, el verdadero protagonista al que interpreta Kevin Costner, que es Jim Garrison. Entonces, Jim Garrison al final se convirtió en la única persona en llevar a juicio a alguien por el asesinato de Kennedy. Como todos sabemos, el bueno de Lee Harvey Oswald fue asesinado 2 días después. Y lo que hizo Garrison en su juicio, que por cierto no es para nada como lo pintan en la película, fue bastante menos, en fin, con menos boato y menos suntuoso, pero fue apuntar a todas las direcciones. Sí. Que al final es verdad que yo lo comprendo, o sea, a mí personalmente me chifla la película y me gusta que me pongan todas las diferentes pistas sobre la mesa porque, bueno, todas tienen su sentido y su argumentación. Es verdad que al espectador neófito pues se le puede hacer un poco de bola. Joder, JFK, o sea, tú ves la película y dices, ¿qué está pasando? ¿Quién le ha matado? ¿Le ha matado me todos? Estoy dando cuenta que todavía no hemos contado la premisa. La premisa, vamos a ver, el asesinato de Kennedy oficialmente, cuando está yendo sin capota por una de las calles de Dallas, se lleva la versión oficial, se lleva 3 tiros de Lee Harvey Oswald, que es detenido unas horas después en un cine. Básicamente lo que dicen es, el primer tiro falla. El segundo tiro es la bala mágica que le da a Connolly por la espalda, le sale por el pecho, le dan la muñeca, rebota, da un giro y le entra a Kennedy por el cuello. Al revés. La bala le entra a Kennedy por el cuello por atrás y entonces le llega a Connolly. Estamos adelantando acontecimientos, pero vamos a resumir. Le entra a Kennedy por el cuello y luego el tercer tiro es el que le vuela la cabeza. Es el que le da a Kennedy en la cabeza. Estaban sentados los dos atrás y... Connolly estaba adelante. Sí, porque además si no, la bala, claro, la trayectoria tenía que venir de ahí.
Entonces, esos son supuestamente los 3 tiros. Capturan a Harvey Oswald en un cine, pues se había metido para refugiarse a la policía. Efectivamente. Y creo que a las horas, supuestamente, se cuela un ex mafioso. Bueno, es un mafioso, de hecho estaba registrado como mafioso. Era un mafioso, Jack Ruby, que se cuela sabe perfectamente por dónde va a salir Oswald y casi queda... Porque está grabado, de hecho podemos ver en YouTube la secuencia. Está grabado tanto el asesinato de Kennedy como la secuencia del asesinato de Oswald. Para mí la clave siempre de esta historia y lo que verdaderamente sustenta la teoría de la conspiración es la muerte de Oswald. O sea, desde mi punto de vista... Vamos, es la más obvia. Claro que era un patsy, te quiero decir, o sea, ¿qué demonios pinta un mafioso como Jack Ruby? Que, por cierto, creo que lo justificó diciendo, fijaos la excusa, que quería evitar a Jacqueline Kennedy el trauma de testificar en el juicio. Sí. O sea, un mafioso, un proxeneta, en realidad, sí. ¿No? Porque sus clubs nocturnos venían a ser puticlubs, para entendernos. ¿Qué pinta queriendo, de repente, pues, honrar a esa mujer maravillosa y tal? Está claro que alguien se quitó a Oswald de en medio porque no le interesaba lo que pudiera decir. Que, por cierto, pasaron 2 días, me parece, desde la detención y tampoco sabemos nunca qué declaró Oswald en esa comisaría. Se supone que se perdieron esas declaraciones. Se perdieron esas declaraciones. Es decir, para mí, más allá de todo lo que podamos decir, porque... El caso es rarísimo porque, de hecho, los... Sí, pero vamos a terminar la versión oficial, es verdad. La versión oficial es esa. Es decir, sí. Oswald se supone que es el único... conspirador. Es muy raro porque, de hecho, los documentos oficiales del caso están secretos hasta 2029, creo. Sí, son 70 años. No, pero ya se han desclasificado un montón. Algunos, me pero parece, no todos. sí. No todos por no. la excusa de la seguridad nacional. Creo que ya nos hemos ido, ¿eh? O sea, creo que ya esto... Por eso estaba intentando sujetaros un poquito. Por eso estaba hablando. Adelante, primero, cortas cuando no toca y cuando toca cortar, no cortas. En medio cortado. Espera un momento, vamos a terminar. Entonces, el asesinato de Oswald, que se supone que es el único culpable oficial de la muerte de Kennedy. Pequeña acotación. Sí. La historia de Oswald también habría que decir simplemente que fue un desertor de Estados Unidos, desertó de su país. Se fue a vivir a la Unión Soviética. Se fue a vivir a la Unión Soviética y era un comunista convencido, según la versión oficial. Ergo, blanco y en botella. Tienes a un anticapitalista y antiimperialista, simpatizante de la URSS, exiliado, que ha matado a JFK, que representa todos los valores de libertad y democracia de un paraíso como Estados Unidos. Entonces, donde se ven las costuras al principio es cuando se cargan, para empezar, cuando se cargan a Oswald, un mafioso, ya empieza a apestar todo. O sea, aquí yo lo que haría sería ir por teorías. O sea, como en la serie. Pero decir... vamos a hablar primero de la película un poco más y luego ya vamos a las teorías. Y las teorías vamos a meterlas también. Bueno, sí, ya hemos hablado un poquito de lo que es el argumento básico, de lo que es la historia oficial. Luego nos cuenta la película la historia del juicio de Jim Garrison, que es un fiscal de Nueva Orleans que decide procesar a un supuesto co-conspirador de Harvey Oswald que interpreta Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, que está estupendo en esa película y aparte... hoy en día sería muy difícil el narrar lo que narra Oliver Stone por el tema de la corrección política. Sí. Hace de una especie de empresario gay bastante... Porque básicamente Stone te está mostrando una suerte de mafia rosa, si la podemos decir así. Es decir, hay un montón de homosexuales involucrados en esa conspiración, ¿no? Entre elementos anticastristas. También está Joe Pesci. Joe Pesci, que... su personaje, que es David Ferry, que viene a ser es un antiguo piloto de las fuerzas aéreas y convertido también a militante anticastrista, y de hecho, en los momentos en los que empieza la película, bueno, poquito después, sabemos que se estaba organizando una suerte de continuación de Bahía de Cochinos. De Bahía de Cochinos, que recibía el nombre de Operación Mangosta. Claro, ya vemos ahí una especie de conglomerado de anticastristas con conexiones mafiosas, que no sabemos hasta qué punto nos cuentan como si estaban... A mí me da la sensación que la película no fomenta mucho la versión mafiosa porque de alguna forma te cargas un poco lo que es el darle un poquito más de consistencia a la conspiración. Es decir, si metes a la mafia como único impulsor de todo eso, más allá de la posibilidad o no, de la credibilidad o no que tenga, de alguna forma dejas... hacer la conspiración más pequeñita de lo que se supone que nos quieren contar en la peli. Es curioso porque esta persona, que al final, insisto, ha sido la única persona llevada a juicio por el asesinato de Kennedy y además fue absuelto en un veredicto que duró menos de una... O sea, el jurado deliberó menos de una hora. Es que el juicio es una chapuza de muchísimo cuidado. Y una de las cosas que dice Jim Garrison en la película, el personaje de Kevin Costner, es que a él no sabe muy bien dónde encaja este Clay Shaw, que fue el nombre. Era un empresario bastante célebre en Nueva Orleans.
fue director también de la Cámara de Comercio y no le importa dónde encaja, pero él sabe que está mintiendo y que lo quiere llevar a juicio sí o sí, quiere tener algo. No puede demostrar nunca cuál es el papel que juega. Claro. En realidad, si es una suerte de mantenedor de esta gente, de financiador, ¿no? Entiendo que encajaría ahí este personaje. Lo cierto es que al final le acabó hundiendo, claro, porque... Sí, porque que te lleven a juicio por el asesinato de John Kennedy. De todas formas, es un juicio que no tuvo la repercusión mediática que se nos muestra en la película. Que no es la película, ¿verdad? Hombre, yo voy a dar un poquito, porque tampoco me quiero meter mucho, aparte que luego queda muy, muy aburrido, la versión jurídica. Es decir, es una aberración desde principio a fin. Es decir, hoy en día nos habría dado la imagen de un tío que quiere chupar cámara y que no tiene ningún caso, porque de hecho, si os dais cuenta, empieza el juicio intentando relacionarle un poco con Oswald, pero enseguida empieza a contar cómo cree que se ha desarrollado el asesinato y quién pueden ser los culpables, pero tiene a Tommy Lee Jones ahí con una cara de decir, ¿y a mí qué me estás contando? Si no estás hablando ya de mí. Es decir, que si hubiese sido así el juicio, no sé si exactamente está así o está un poco novelizado, el juez lo podía haber parado unas cuantas veces porque venía a decir, es que usted, ¿qué relación tiene todo esto con el acusado? Ahí dice, no lo sé. Hombre, al parecer el juicio que vemos en la película es una obra de arte comparado con el que debió ser en realidad. O sea, esos alegatos y esos discursos que hace el personaje de Kevin Costner, que son muy bonitos y muy elocuentes y muy sugestivos también, sí, no los hizo Jim Garrison en la vida real. No fue un juicio en el que saliera muy bien parado Jim Garrison, ¿verdad? Yo desde fuera te digo que simplemente la base jurídica no tiene ninguna base jurídica, es un poco chapucero. Es que al final lo que él aporta durante ese proceso son un montón de pruebas circunstanciales. Inconexas. Claro, que están inconexas, ¿verdad? Pero pruebas circunstanciales de que algo raro ha pasado. Que efectivamente, pero claro, ¿dónde encajaba ese señor? En ninguna de ellas. ¿Vamos a las teorías? Sí, ¿querías hablar un poco más de la película en sí o vamos entrando y saliendo ya? A las teorías, ¿no? Que es lo importante. Entonces yo iría teoría por teoría. O sea, entonces, vale. tienes varias. No es excluyente, es decir, que hay cosas que en la película pues también se... Algunas que son excluyentes y otras que no. Y era curioso lo que decía Jorge, en plan, dices que estás metiendo varios culpables a la vez. Bueno, es que la película es Asesinato en el Orient Express 2. Claro, es decir, ¿quién lo mató? ¿Toda la gente a la vez? ¿Quién mató a Kennedy? Todos. Le mataron a los cubanos, le mató a la CIA, le mató todos. Es curioso cómo te pueden matar los castristas y a los anticastristas a la vez. Claro, porque es que te meten a los anticastristas, que por ejemplo dicen que el padre de Ted Cruz era uno, porque Trump en campaña, cuando estaba en campaña con los republicanos, como Ted Cruz era un rival suyo, le acusó a Ted Cruz de que su padre estaba con Lee Harvey Oswald dando panfletos comunistas. Entonces, claro, es como metes a los anticastristas, metes a los castristas, metes a la CIA, metes a la mafia. La peli de Stone, a ver, yo lo que te digo, yo habría hecho una serie. Yo he escuchado luego entrevistas reales a Jim Garrison ya por los años 70. Este juicio, si no recuerdo mal, creo que fue por el 68. Y él lo que decía, no es la CIA, el ejército, el gobierno quienes están involucrados, son elementos de... Hombre, tiene más sentido, claro. No es todo el mundo. No una conspiración a grandísima escala porque por algún lado debería haber reventado si es que de verdad fue así. Claro. ¿no? Es imposible mantener todo eso tan en secreto sin que nadie se vaya de la lengua. Eso es. Bueno, eso ya vamos cada cual. Vamos a las teorías. Sí, yo tengo aquí una serie de datos, pero yo creo que van a ir saliendo. Solo, mira, por ejemplo, una cosita que tengo aquí apuntado. John Connolly, que era el gobernador de Texas y una víctima también, de hecho se llevó unos cuantos balazos en el tiroteo. Él siempre dijo que... se llevó uno, pero le atravesó de parte a parte. Varias veces. Él siempre dijo que le dio la sensación que le estaban disparando de 3 o 4 sitios a la vez. Y era el gobernador de Texas, no era un Mindundi, pero y lo dijo públicamente, pero no sé. Una de las cosas que se dicen en la película y que es verdad es que hubo testigos que no estaban de acuerdo con lo de los 3 disparos. Ellos sostienen más que de 4 a 6 disparos. Vamos a comentar cosas raras primero y luego vamos a las teorías. Venga, me parece bien. Cosas raras. Porque aparte eran las teorías hace un minuto. No, pero cosas raras antes porque si no las teorías... Se me desboca. De todas formas, tú me comentaste una cosa cuando estábamos haciendo el programa del irlandés, me dijiste, esta película es maravillosa, es el sumum para los conspiradores, pero hay muchas cosas que no son verdad. Es decir, ¿tú tienes conocimiento de cosas que se han inventado en la película? ¿Algunos detalles? Por ejemplo, cargan mucho las tintas con el tema del nivel de puntería de Lee Harvey Oswald. Vale, esa es una de las cosas raras que tenía que comentar. No es... Lee Harvey Oswald tiene una... Voy a ir poniendo un poco de aire mientras seguís contando. No, tenía una puntuación a nivel de disparo malísima. Creo que no era tan mala como se dice, ¿eh?
¿Que crees que no era tan mala como se dice? Yo lo que tengo entendido es que, a ver... Yo lo que he leído es que estuvo en los Marines tal y tenía una cualificación bastante alta, que es verdad que luego le rebajaron un poquito. Sí, es eso. Además, escuchando la entrevista de Oliver Stone de hace 3 días en Joe Rogan, venían a decir... Él mismo decía, Oliver Stone, que eso no tendría por qué demostrar nada porque la puntuación de los Marines era como 10 años antes de haber... Es decir, que podía haber practicado y haber mejorado su puntería perfectamente. De todas formas, cosas raras que hay en el asesinato, ¿vale? Ya no en la película ni en el asesinato. Para empezar, o sea, es prácticamente imposible o es muy difícil o tienes que ser un francotirador en plan como el de la película de Shooter para hacer 3 disparos con un francotirador de cerrojo que tardas 2,3 segundos en recargar y acertar desde ese edificio con un árbol en medio. Sí. De hecho, han hecho varias pruebas a lo largo de los años de poner a francotiradores en lo alto de una grúa como a la misma altura con un coche en movimiento y no aciertan ni de coña. Entonces, como es muy raro ya de por sí que Lee Harvey Oswald él solo pudiese ser el único que disparase. Otra teoría, o sea, otra cosa rara. Cuando se le dispara a Kennedy, supuestamente se le está disparando desde atrás a la derecha, ¿vale? Y sin embargo, cuando fue el atentado, hay testigos que literalmente dicen que la gente se fue corriendo hacia el Grassy Knoll. El Grassy Knoll es un montículo de hierba que estaba enfrente del coche a la derecha, que es de donde Zapruder, por ejemplo, estaba grabando. Entonces es como si Oswald estaba atrás. ¿Por qué la gente cuando matan a Kennedy se va corriendo hacia adelante, hacia el Grassy Knoll, que es un montículo de hierba que tiene luego una valla de madera que da a un parking? Además, creo que es un buen momento para decirlo. El último tiro, el tiro de gracia que le dan a Kennedy, que le vuelan media cabeza. Esa es otra cosa. Hacia donde gira la cabeza, se supone que le han pegado un tiro desde un lado, no desde atrás. Es decir, si le hubieran dado un tiro desde atrás, se le habría echado la cabeza hacia adelante a la derecha. En cambio, se le echa la cabeza hacia atrás a la izquierda. Entonces, como eso ya es raro. Más cosas raras, la bala mágica. O sea, cómo es un poco como la parte más increíble de la teoría oficial, o sea, ¿cómo ¿verdad? es posible que una bala le entre a Kennedy por la nuca, le salga por el cuello, se quede un segundo flotando en el aire, dé una vuelta de campana y atraviesa a Connolly? Jorge, ¿te das cuenta de que al final estás hablando de la película? Porque todo eso lo cuenta. No, pero es que eso, bueno, pero es que eso no es de la película. Bueno, tú también lo has pensado. Sí, es que no, pero yo... lo está clavando. Coño, pero es que eso no es la película. Es que eso es la puta realidad de lo que pasó. O sea, es como la bala mágica. Por eso le estaba viniendo a preguntar. Aparte es que la bala mágica es que, o sea, pero estás dando la razón a Oliver, porque todo eso lo cuenta él. No, porque Oliver te dice que lo mataron todos. Yo no te voy a decir que lo mataron todos. Pero que en esas pruebas circunstanciales... Sí, pero porque obvio que lo cuenta él, porque es que si no cuenta eso no hace la película. Pero vamos a ver, es verdad que algunas cosas, como por ejemplo que él mismo comenta, que el personaje de Donald Sutherland es inventado. Dice, bueno, es que... Pero no estoy hablando de la película, estoy hablando de pruebas. O sea, yo por ejemplo he visto un experto en balística, por ejemplo, hablar de porque la bala mágica se encontró misteriosamente en una camilla del hospital donde llevaron a Kennedy. Lo cuentan en la película. Lo cuentan en la película. Obvio que lo van a contar en la película. Pero si es una película de JFK, ¿cómo no lo van a contar? Claro. O sea, pero vamos a ver. Claro, pero es decir, lo que te estamos viniendo a decir es que no hay una prueba concluyente más allá que lo cuentan en la película, eso. Habrá algunas que no cuenten en la película. Claro, es decir, pero... o sea, por ejemplo, lo del cerebro lo dicen en la película, no. Lo de que desapareció el cerebro de Kennedy. Sí que lo cuentan. Lo cuentan, claro. Pero eso yo siempre he pensado, pues fíjate, ahora pero tiene todo sentido. Pero cuentan en la película, por ejemplo, lo de las heridas, que hay 2 autopsias con heridas distintas. Pero dicen que le hacen primero le hacen una autopsia a los militares, controladísima, y que básicamente lo que hacen es echar a los médicos del hospital Parkland, ¿no? Y que de repente los militares toman el control y claro, ya te siembra otra vez la semilla de la duda. O sea, una cosa rara que hay es que le llevan al hospital, ¿vale? Sí. Y entonces los médicos de Parkland dicen que la herida que tenía en el cuello aquí era de entrada y que la herida que tenía aquí atrás era de salida. Pero ¿qué fuente tienes para eso? Es decir, es que pero que lo que está comentando Jaime es que muchas de las cosas que estamos diciendo vienen de las películas. No vuelvas a decir eso. Ya estamos. Hay un documental, ¿vale? Que te lo pasé, Documentos TV, no sé si lo habrás visto, que te salen médicos del hospital de Parkland, te sale una enfermera del hospital de Parkland diciendo, es que cuando llegó, la herida que tenía en el cuello era una herida de entrada, la herida que tenía aquí. Y sin embargo, luego, en la autopsia de después, la herida que tiene aquí es de salida. Sí. Entonces, como da a entender que entre una autopsia y otra modificaron heridas de la cabeza o del cuerpo
para que pareciese que la trayectoria de las balas era otra. Ver, por ejemplo, otra cosa que se ve en el documental. Escucha, pero es posible también que hay un error a la hora de hacer los datos. Es decir, que o puede que le hiciesen una traqueotomía y le abriesen más la herida. Por cierto, no quiero ser escabroso, pero tenemos fotos del cadáver de Hay fotos del cadáver, supongo que entiendo que las habréis visto. Y además, yo os iba a decir una cosa, no me quiero poner más escabroso, pero me voy a hablar un poquito. Es decir, cuando veis el disparo y que Jackie Kennedy se va detrás como para cogerlo, es decir, es bastante normal que falte medio cerebro porque es que le vuelan medio cerebro. De hecho, como contaba Connolly, que es que estaba esparcido por todo el coche. Es que de todas formas, lo que dijo Jackie Kennedy de que se fue hacia atrás para coger el cerebro es estúpido. O sea, no, si no digo que sea estúpido, no digo que lo ves en la película que está grabada. Ella dijo, no, es que me levanté y me fui al maletero para coger y es que como, se interpretara como si estuviera oyendo, ¿no? Sí, siempre, esa duda siempre la vamos a tener. Pero no como si estuviera oyendo. Vamos a ver, tú pones el Phil Zapruder a cámara lenta, la piba le está mirando así, le explota la cabeza, pone una cara así de horripilante y se da la vuelta y se va para atrás porque pensó que la siguiente era ella. Perfectamente comprensible, dicho sea de paso. Obvio, si no lo estoy justificando, pero lo que pasa es que hay cosas es como luego dijo, no, es que le quería coger restos de la cabeza. El problema que tenemos aquí, Jorge, imagínate el estado de shock de esa mujer. El problema que tenemos aquí es que no podemos tomar todo lo que sale de la película como pruebas irrefutables. Pero que no estoy de lo que hablando pasó. de la película, te estoy hablando de que hay un documental de Documentos TV que te sale una médico del hospital de Parkland y lo tienes el documental que te lo pasé diciendo la herida que tenía en el cuello era de entrada. Cogieron a médicos del hospital de Parkland años después y les preguntaron dónde tenía la herida de la cabeza y todos decían que la herida de la cabeza la tenía aquí y sin embargo en una autopsia de los marines dicen que la herida de la cabeza la tiene aquí y que había médicos que decían que se le había visto el cerebelo. Que se le veía el cerebelo cuando luego dicen que estaba aquí. Yo en esa parte yo no me centraría tanto en eso. No, pero lo que ellos vienen a decir es puede ser que con las prisas de llevarlo a Parkland no se fijasen bien en las heridas tal y cual. Pero vamos, hay cosas muy raras, es decir... A ver, ¿qué más cosas raras? Saltando de lo que son las autopsias, de 2 autopsias, de la historia de la bala mágica, de que se dice, pero no... por ejemplo, la movida de los 3 mendigos. O sea, hay testigos presenciales que dicen que sí, claro. Pero es que ¿cómo no lo van a contar en la peli? Claro, pero vamos a ver, pero es que ¿cómo puedes saber? Yo te voy a hacer de abogado del diablo y no necesariamente te quiero quitar la razón. Lo que me vas a preguntar es si mi única fuente es la peli, no. Pero ¿cómo puedes saber cómo puede ser? Pero esos testigos, ¿dónde los has visto? Porque hay informes policiales que hablan de gente que dijo eso. Pero esos informes policiales... No, es verdad, lo de los... Sí. No, pues estoy preguntando, no estoy diciendo ni que sí ni que no. De hecho, una cosa, hay que decir que los famosos 3 vagabundos a veces incluso, han cambiado de identidad a lo largo del tiempo. ¿Vas a decir lo de Bush? No. Okay. Sí que Bush estaba en Dallas ese día. También, no, es que hay una teoría que dice que... Pero espera, deja terminarlo. Básicamente que fueron identificados. Es decir, no eran... Se llegó a decir que si uno era Frank Sturgis, que era también luego detenido con el tema Watergate, uno de los famosos fontaneros de la CIA. Se dijo también que era uno de ellos Howard Hunt, que por cierto le tenéis en la película de Nixon, no sé si la habéis visto, de Oliver Stone. La de Anthony Hopkins. Con Anthony Hopkins, que me parece también es todavía más enrevesada que JFK. Quien no le haya gustado JFK, que no vea Nixon porque lo va a pasar fatal. Pero Howard Hunt es como una especie de comisario Villarejo en Estados Unidos, pero a lo bestia, ¿no? Fontanero de la Casa Blanca, que ha trabajado a sueldo de diferentes gobiernos y de lo que se trata es de enmierdar en la sombra. Entonces también se le atribuyó que era uno de estos vagabundos. Yo he leído una de que uno de ellos era George Bush padre, porque George Bush padre luego posteriormente fue director de la CIA. Que uno de los vagabundos. No, ¿qué dices? Era George. Bueno. Hay una teoría que dice que George... pero les vemos la cara a los vagabundos, ¿no? ¿Dónde les ves la cara a todos los vagabundos? No, hay fotos de los vagabundos. De los que se supone que eran los vagabundos. Ah, bueno, claro. Pero es que si empezamos a cambiar, decir, esa foto no es... Es decir, es que, pero ese argumento... Igual que Oswald, ¿tú te crees que Oswald mató a Kennedy? Pues no sabemos. Digo que no, pero que no. Muchas veces es más, hay una foto y hay un libro sobre ello. A ver. Hay una foto y hay un libro sobre ello. No, de hecho hay 2 fotos y hay un libro sobre ello. Que es una foto justo que está pasando el coche de Kennedy por el depósito de libros, por la puerta, en plan a lo mejor 20-30 metros antes del tiro fatal. Y en la puerta del depósito de libros se ve supuestamente a un tío que si no es él se parece un huevo, que es Oswald. Y hay testigos oculares, y eso no es de la película, que dicen que estaba Oswald en la puerta del depósito tomándose una Coca-Cola. Entonces es como, ¿por qué hay 2 fotografías de Lee Harvey Oswald en la puerta del depósito viendo pasar la caravana de Kennedy cuando supuestamente tenía que estar 6 o 7 plantas más arriba disparando? Ojo, Al hilo de esto, quizá después de la... Eso no es de la película. No lo sé. Quizá después de la película Zapruder
¿Sí? Los momentos inmortalizados más célebres de aquel día, de aquel 22 de noviembre, son las fotografías que hizo una testigo, que es Mary Moorman. Vale, Sí. tú lo dices por lo de la Grassignol, lo de la valla. Entonces, yo, de verdad, hay gente que logra identificar una silueta del famoso esa foto hombre la he de la visto placa. yo, sí. Yo reconozco que soy incapaz. O sea, yo no he visto ninguna O sea, sombra hay que me una- indique que hay- hay un señor. Sí. Directamente, espérate, Hay una- espérate un momentito, Espera, Jorge, un nada. momentito. No, muy breve, porque si no... Sí, Simplemente sí, para la para ir gente terminando las ideas, para la claro. gente que no tendrá ni puñetera idea de esto, es básicamente la silueta de un señor con una placa en el montículo, ¿verdad? Sí. Y con Detrás un de la rifle. verja, pero detrás de la verja de madera. Detrás de la valla de madera, efectivamente, y apuntando eso a Kennedy. Yo he sido incapaz de... O sea, he visto esa foto, Es pero que ¿sabes no qué veo pasa? la silueta. Que es una foto que es antigua, creo que era en blanco y negro, y el tema es que el grano que tenía esa foto, evidentemente, porque no la puedes ampliar tanto, era gigantesco. Entonces, por lo visto, llevaron la foto con los años, que eso sale en el documental que te dije, llevaron la foto a Kodak para que Kodak hiciera un estudio de la foto, y entonces los técnicos de Kodak lo que dicen es que se ve a un tío detrás de la verja así, y que de hecho se ve una parte iluminada que dicen que es incluso el destello del fogonazo del tiro. Y de hecho hay también testigos oculares que dicen que... O sea, salía cuando, humo. O sea, que salía humo, detrás de la valla, y de hecho, sí. cuando dispararon a Kennedy, hubo gente que fue corriendo hacia el Grassignol, y hay testigos oculares, o sea, hay testigos que dicen que había policías diciéndoles que no podían pasar por allí. Entonces, eso es muy raro. O luego, por ejemplo, el tema de... Pero es que vamos a ver, yo tengo que ir poniendo a acotar un poco estas cosas. Yo necesito saber un poquito, yo sé que me vas, de dónde van a salir un poco las fuentes, ¿sabes? Pues esta fuente, Porque por ejemplo, esta es decir, fuente es sale que- de esta pero señora, Jorge, la llevaron a Kodak y los entiéndeme técnicos cómo de te lo, Kodak- cómo te lo No, quiero pero- explicar. sí, si me no, empiezas pero- a decir una serie de datos, yo no sé muy bien de dónde salen algunos que salen de la De la película. película pero- no es. Pero lo de... Por eso. Y los de la película también salen de sí. fuentes. O sea, es A que ver, sí, no, dinos. no intentes en plan descartar los datos porque salgan de la peli, tío. No, si no estoy haciendo Venga, eso, te estoy preguntando de dónde sale lo que estás diciendo, nada más. No, por ejemplo, lo de, ¿De la- esta lo de señora? Mary- lo de Mary Moorman es cierto. También O se luego- la cita en la película. O luego Sí, lo de ¿verdad? los forma muy audios. suave. O luego lo de los audios. Hubo un pibe que dijo: tiene que estar registrados los tiros en la radio de la policía. El Congreso, y este dato, la fuente es el Congreso, hizo una investigación, ¿vale? Para ver si realmente había habido 3 tiros y lo que se oyen son 4 tiros. Entonces, ¿por qué dicen que la teoría oficial es que Harvey Oswald disparó 3 tiros y oficialmente el Congreso de Estados Unidos ratificó en una investigación con técnicos que oyeron la radio de la policía que había 4? Hay Pues, otra, cosas vamos a ver, la raras, comisión ¿sabes? original fue la comisión Warren. Pero luego hicieron otra comisión más que se llama House of Committee, no sé qué leches, lo tenía por aquí apuntado, bueno, ya lo A buscaré. finales de los 70 puede ser. Eso es, que venía a revisar un poquito algunas afirmaciones de la comisión. Lo que pasa, que venían a decir, lo que pasa es que luego creo que se retractaron, que tenía pinta, por los indicios, que había tenido ayuda Oswald. Es decir, que no había sido un loco que simplemente se había ido ahí con el rifle y había tenido esos 3 o 4 Vamos a tiros las de teorías gracia. ya. No, espérate que tenemos más cosas. Si a las teorías podemos ir, pero es que las teorías de alguna forma, Jorge, No, pues las es teorías como es cerrar. decir- Pero escucha un momento. De decir las teorías es un poco como cerrar el programa, es después Sí, de vale, todo lo sí, que hemos sí, hablado. sí, sí. No, Claro, pero porque sí. yo a mí eso es lo que me interesa. A mí me interesa es, ¿crees que fue la mafia? ¿Crees que fue tal? ¿Crees Por que fue cual? cierto, un pequeño detalle que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. El hombre del paraguas. Vale, esa es otra movida súper loca. A ver, Nada, cuéntala, cuéntala. Básicamente que en la película Zapruder lo que vemos es en un día soleado de noviembre, en un día que por la impresión que da y según los testigos hacía muy buen Bueno, tiempo, y por la peli. vemos, O sea, a, es que vemos vamos. a un señor sosteniendo un paraguas. Un paraguas negro. Esta es una historia loquísima porque durante muchísimos años, incluso hoy en día, pese a que el asunto se ha aclarado, se sigue sosteniendo que aquel señor que mantenía su paraguas abierto estaba escondiendo algo al paso de la comitiva presidencial. Ujú. La historia es todavía muchísimo más loca. Hay un corto documental buenísimo que recomiendo en YouTube que se llama The Umbrella Man. Sí. Lo dirige un documentalista que a mí me encanta, que es Errol Morris, y aquí te revela lo que pasó y se resolvió hace muchísimos años. Creo, no sé si incluso fue la comisión esta que acabas de nombrar tú de finales de los 70 que dijo, vamos a aclarar este punto. Se presentó ante la comisión un señor que declaró, sí, yo era el hombre que sostenía el paraguas, pero no, lo que estaba haciendo era una señal de protesta, era Qué fuerte. una manifestación en protesta de que el padre de John Kennedy, el ya mencionado Joseph Kennedy, había hecho buenas migas con Lord Chamberlain
y la había apoyado en su no beligerancia contra Alemania. Y digo, ¿y el paraguas qué tiene que ver? Porque era una prenda, o era, mejor dicho, un utensilio muy distintivo de Lord Chamberlain. Toda esta performance solo la sabía él, claro. Esto entonces era algo que dices, tío, o sea, de verdad te montas... se lo va a pillar Kennedy en ese momento. Claro. Bueno, aparte no podía si no lo entiende nada. nadie, tío. Pero, o sea, levantas un paraguas en señal de... O sea, bueno, loquísimo. Hombre, podría ser loquísimo. que fuera un loco, ¿sabes? Pero desde luego lo del paraguas es raro. De hecho, ahora mismo... Y es que yo le comentaba el otro día que en los últimos 3 o 4 días han puesto un montón de cosas de Kennedy por la tele, porque pusieron la peli, por ejemplo, de La línea de fuego, que es la de Clint Eastwood, que sí, no es de Kennedy, pero es como que... Peliculón. Y luego justo acaban de estrenar la segunda temporada de Umbrella Academy. Y en la segunda temporada de Umbrella Academy, que es una serie que va de... Son unos chavales que son como superhéroes y viajan en el tiempo. Y caen justo en el año 61 y tienen que evitar el asesinato de Kennedy, y el tema del tío del paraguas aparece fuertemente en la serie. Entonces, lo del paraguas es raro. Yo nunca le he dado mayor importancia de que pudiese ser alguien señalando a los tiradores el momento en el que iba a pasar. Bueno, luego está esa versión que vino a decir que él era esa persona y que estaba haciendo una performance. Pero sí, yo quería protestar en contra de Joseph Kennedy. Luego, puede ser porque zumbaos siempre hay, que se presentan en plan disfrazados de movidas. Fijaros, no es la primera vez que hay gente que da manifestaciones. Yo aquí quiero hablar de una cosa que se suele decir bastante. Cuando se acusa mucho al servicio al servicio secreto al que debía proteger al presidente, que por ejemplo que fuese en un coche descapotable. Sí es verdad que a partir de entonces ya no van en descapotable, hasta entonces era una cosa pues que no, de alguna forma eran los usos normales. Y cuando lo han hecho ha sido bajo vigilancia estricta, porque Obama, por ejemplo, se bajó no tienen del tiradores coche, en las pero estaba en Washington con 50.000 policías alrededor. Pero date cuenta de una cosa, cuando hubo el casi asesinato de Ronald Reagan, y lo podemos ver en YouTube también, que está grabado, es una cosa súper cutre. Es decir, que también, y cuando hablamos de conspiraciones es algo muy importante, nunca hay que descartar, yo tiendo a ser escéptico, pero nunca hay que descartar la estupidez y la incompetencia humana. Es decir, cuando ves el casi asesinato de Reagan, ves una cosa súper caótica, los tíos medio tropezándose, que podían haber matado 3 veces a Reagan. De hecho, creo que dejaron muy tocado al jefe de prensa, ¿verdad? Algo por el estilo. Bueno, hubo un tío que se iba un tiro en la cabeza, sí. Claro, y de hecho todavía está, y de hecho es uno de los mayores defensores, claro, que estuvo durante mucho tiempo luchando contra la Asociación Nacional del Rifle, es decir, que en este caso, que habían sido muchos años después, y suponemos que el servicio de protección de los presidentes debían estar bastante espabilados ya, vemos esta escena que casi de un sketch de Benny Hill, es decir, es que es una cosa muy torpe, que se le caen las cosas, entonces... hay que tener en cuenta también muchas veces que la gente es torpe y la gente la caga. No es necesariamente una conspiración siempre. Que eso no quita una cosa para la contraria, pero vamos. También es verdad que otra de las teorías de los conspiranoicos es que el recorrido que hizo el coche presidencial en Dallas podría haber sido diferente. Es decir, les obligaron a hacer un giro extraño en la calle Elm. Cuando podían haber ido por el recto. Efectivamente. Sí, porque la calle Elm es como... son 2 bifurcaciones y una por el centro. De forma que cuando tomas esa bifurcación obligas al coche a bajar notablemente de velocidad. Sí. Entonces, claro, dices, joder, vale, es un móvil en movimiento, es un blanco en movimiento, pero a una velocidad más asequible para un tirador, ¿no? Luego, en la última entrevista que le hizo Joe Rogan a Oliver Stone, vuelvo porque la hizo hace 4 días y me la vi, era bastante curiosa. Aparte que está comentando Oliver Stone que con los nuevos datos que han salido estos días, va a volver a hacer otro documental. Como para... De Kennedy. Va a volver a poner un poco las cosas en su sitio. Pero él viene a decir que su teoría, entre comillas, es el mismo culpable, que es un ex agente de la CIA que había despedido Kennedy, que era hermano del alcalde de Dallas, me parece, o algo por el estilo. Kennedy... Mira, vamos a ver, mira, lo tengo aquí apuntado. Alain Dulles puede ser. Es un tal Charles Cable, segundo director de la CIA, despedido por Kennedy como posible organizador de la conspiración. Y este es, entre comillas, si tiene que buscar un jefe de la conspiración, es el que pone Oliver Stone. Y de alguna forma creo que lo deja caer en la película ya, ¿verdad? Sí. Se habla de ese parentesco entre un gerifalte de la CIA y el alcalde de Dallas. Pues lo ha confirmado 30 años después. Dice, yo creo que fue este tío. Para él. Claro, lo que pasa es que lo que comenta Jorge, que... Vamos a las teorías. Sí, ya llegamos. que es que junta todas las cosas raras que ve un poco, ¿verdad? A Oliver Stone escoge una. Claro. Es lo que te he dicho. Si yo fuese un productor de Hollywood, yo hago una serie. En el primer capítulo pongo a Martin Scorsese dirigiendo cómo la mafia mató a Kennedy. En el segundo pongo a Spielberg dirigiendo cómo los comunistas mataron a Kennedy. Y en el tercero pongo al propio Oliver Stone o a quien sea dirigiendo cómo la CIA mató a Kennedy. Pero tienes que elegir una. No puedes coger las 3 y juntarlas.
Vamos a tener en cuenta también que al final es verdad, o sea, el tío plasmó en una película de 3 horas, cuando las películas no duraban tanto tiempo. Ahora es más o menos normal que una duración estándar. Es que se te iba a preguntar, digo, ¿me he visto una versión extendida o me he visto la película? Hay una versión extendida que yo es la que también he visto, sí, que tiene más escenas, tiene algunas secuencias que yo creo que el tío quería hacer un documental y se confundió. No, quería hacer la megapelícula sobre conspiraciones. Sí, y ¿verdad? lo cierto es que es verdad que te abruma, pero que de algún modo te lo mete todo en vena, te lo monta tan bien, te lo vende tan bien, te junta, te hace una labor de montaje casi mágica, porque muchas veces no sabes si lo que estás viendo son películas de archivo o son momentos que se han añadido a la película. En ese sentido fue casi un mago Oliver Stone, que sales con una duda razonable, es decir, sales como un miembro del jurado. Es que dices, o sea, al final el juicio, en realidad, el tío lo que está haciendo es ponernos a nosotros en el estrado y decirnos, oigan ustedes, mire, yo les he mostrado toda esta montaña de pruebas circunstanciales, evidencias, como tú lo quieras llamar. Ahora sois vosotros los que juzgáis. Sales de esa película sugestionado y convencido de que... De que hay cosas raras. De que algo muy raro pasó este día y no te crees la versión oficial. Sin necesidad de ver la película. Si tú investigas el asesinato, es que hay cosas muy raras, tío. Yo también te estoy hablando, claro, de la perspectiva de cuando vi la película. Sin necesidad de investigar la película. Tú te pones a ver el vídeo de Zapruder y te puedes saber a gente hablando de eso y te puedes saber que ni los francotiradores más expertos son capaces de reproducir esos 3 tiros, que luego encima eran 4. Es decir, ¿de dónde sacó tiempo para el cuarto? Con un fusil de cerrojo, que encima que se le podía haber atascado, que tenía que... O sea, porque tienes que 2,3 segundos para para recargarlo. En los otros 2 o 3 segundos que tardes ya son 6 segundos en apuntar. Apuntar bien, disparar con un coche en movimiento y que encima acierte. Es decir, es que es como... Vamos, yo ni de coña, creo que fuera Oswald. Bueno, entonces, un poquito ya hemos hablado de todo lo que... Toda la información que necesitamos antes de ponernos a... Sí, o sea, yo creo que está claro... A conspirar. ¿O tú quieres hablar de alguna cosa más que nos hemos dejado de la película en sí? Seguro que lo retomo luego. Lo vamos a coger, ¿verdad? Sí. O sea, Entonces, lo que yo tú diría querías hablarnos de las teorías de y con quién nos quedamos más. Claro, Luego vamos a hacer como una porra. Yo lo que casi. digo es que yo creo que está claro a los ojos de cualquier persona, independientemente de quién crean que fue, que Oswald no fue, o sea, o que fue algo muy raro y que fue alguien más que Oswald, porque es que es imposible físicamente. Esa sería la primera pregunta que yo me haría. ¿Oswald participó activamente? Claro. Es que eso es importante. Fíjate, con lo que estaba diciendo él, es una cosa que hay que tener en cuenta. Para Uh-huh. empezar, yo no creo que pueda descartar que pegó tiros. Yo tampoco. Es decir, es posible que pegara tiros. Que pegó todos los tiros, tiene pinta de que no. Que no. Pero que no disparó, porque es verdad que la película luego dice, no, es que en realidad los tiros venían del edificio de al lado. Evidentemente no puedes descartar nada. Y es verdad que él en el almacén de libros se cruza con una serie de personas Claro. que le identifican, y por la cantidad de pisos que tuvo que bajar y escalones, Claro. tal, era imposible, no le podía dar tiempo, a lo que fueron Yo creo, y evidentemente esto no es algo que puedas afirmar ni nada, pero en base a lo que acabas de decir los escalones, en base a lo de la foto que os he comentado antes, en base a que supuestamente era un mal tirador y demás, dudo que Oswald tuviese nada que ver. Yo creo que le cogieron... ¿Tú crees que ni siquiera estaba enterado de nada? Yo creo que Oswald estaba abajo viendo cómo pasaba la comitiva. Pero vamos a ver, pero es que él viene a decir que soy un chivo expiatorio porque algo sabrá. Él sí. No, o sea, yo lo que creo es que él no tuvo nada que ver en el sentido de que él no participó activamente en el asesinato, él estaba abajo tomándose la Coca-Cola, pero como él era un activista comunista y demás, a los que se cargaban a Kenny les vino muy bien cogerlo como Pero patsy. ¿tú crees que él no estaba enterado de la conspiración? Él sabía lo que iba a ocurrir en Dallas ese día. Yo creo que no. Él estaba preparado. Hombre, yo creo que no. ¿Cómo que no? Yo creo que no. O sea, ¿tú crees que era un tío que pasaba por ahí? No un tío que pasara por ahí, sino yo creo que él trabajaba o sea, que él estaba abajo viéndolo y cuando lo mataron, a los que le mataron les venía muy bien como chivo expiatorio. Pero no creo que fuera... Por esa regla de 3, ¿por qué le mataron 2 días después? ¿Era un tío que no tenía ni idea de nada? Claro, tío. Puede ser que a lo mejor supiese... No. Claro, es que vamos a ver, una cosa es que tú digas que no es el único tirador y que no fue él el único que mató a Kennedy, y otra cosa es que le saques totalmente la ecuación y dices, este tío es un pobre hombre que pasaba por ahí. Es decir, estaba en la conspiración pero disparó. Es que a lo mejor le mató la mafia en venganza por haber matado a Kennedy porque lo querían matar los de la mafia y lo mató él antes. Es que, a ver, es que... ¡Le has matado tú primero! ¡Le has matado tú primero! O sea, vamos a ver. Yo... No le veo yo, Es que yo, no por ejemplo, veo. es decir, yo la tesis de que lo mató la mafia no me lo creo. Pero si es que estamos yendo punto por punto. Tú me estás diciendo primero que tú no crees que Oswald yo no. ni siquiera participaba de ninguna forma. ¿Por qué?
No sé, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Si tú quieres matar... O sea, imagínate, ponte en los supuestos... No, pero es que los supuestos estos son complicados. No, porque si me... Vale, pero si me haces preguntas que no tienen respuesta... Vale, espérate un momento, póntelo porque esto sí que tiene respuesta. Si no, la estaría formulando. Vale. Ponte en los supuestos autores. Tú imagínate que eres la mafia y quieres matar a Kennedy. ¿Para qué coño vas a coger a Oswald? Que es un tío, que es un comunista, que encima no les quedaría ni bien porque la mafia quería matar a Kennedy. Como chivo expiatorio. Claro. Entonces, pero entonces no le coges. Entonces matas a Kennedy y luego te lo cargas a él. Escucha, la versión... Lo que contó se supone que Oswald es que él... y la versión oficial es que él estaba esperando a alguien que le recogiese. Cuando bajó al edificio no había nadie. Entonces él se asustó, disparó a un policía, parece ser, en la huida. Eso es, que se cargó un policía y luego se metió... víctima de aquel día. Y luego se metió en un cine que luego dicen que debía estar muy nervioso porque tenía dinero en el bolsillo y no pagó la entrada, que ganas de llamar la atención cuando estás intentando yo lo que digo es, ¿verdad? Suponte que tú eres un mafioso y te quieres cargar a Kennedy. ¿Qué sentido tiene que cojas a Oswald? Un momento. ¿Qué sentido tiene que cojas a Oswald como tirador cuando tú eres un mafioso que quieres matar a Kennedy porque Kennedy no se ha quitado a los comunistas de medio y Oswald es un comunista? Lo que tendría más sentido es que mates a Kennedy con gente de la mafia, hables con Oswald diciendo que lo vas a involucrar de alguna forma o lo que sea y luego lo utilices como chivo expiatorio y te lo cargues. Con una excepción. Salvo que Oswald en realidad no fuera comunista. Claro, porque es que en la misma película te lo están vendiendo como un agente doble. Es decir, a Oswald le habían enseñado ruso antes de que desertara. Había estado un tiempo en la Unión Soviética, pero luego había entrado con todas las facilidades del mundo en Estados Unidos. Y en la película la historia que te están contando es que trabaja con los anticastristas y con los mafiosos, pero que está metido en el ajo. Es decir, que no es un comunista. En la película dan una frase clave. Dices, solo por ser de izquierdas te meten en una lista negra. Entonces, con un desertor que ha estado viviendo en la Unión Soviética, que posiblemente les ha vendido secretos militares, le abres la puerta de par en par en Estados Unidos, tiene un trabajo, puede ir a comprar un arma. Es decir, claro, es que la historia de Oswald es que era un agente doble. Por ejemplo, a lo que me pega más es a que quizás estuviera metido en el ajo con la CIA y luego la CIA lo usará de chivo expiatorio. A eso es lo que vamos. De hecho, hablando de posibles autores, yo veo altamente improbable que fuera la mafia. No, pero lo que habría que saber... Claro. Yo creo que fue la CIA. Y la CIA me pega más... Bueno, la CIA, el Estado, vamos a decir. El establishment, vamos a decir. Y me pega más lo de Oswald con el establishment. Es decir, que lo metían en el ajo, que le fueran a ir a recoger y luego se diese cuenta de que le iban a usar de chivo expiatorio y por eso matase al policía y se escondiese, a que lo hiciera con la mafia. Pero, por ejemplo, ¿sabes lo que te puede proporcionar la mafia en estos casos? Tiradores anónimos. Sin ir más lejos. A gente que no sea del país. Gente que luego la puedas enviar bien lejos de aquí y aquí no ha pasado nada. Si lo hacen en Los Sopranos, que se traen a napolitanos cada vez que se tienen que cargar a alguien, tío. Esta conversación... El Furio. Pero Furio se queda. Pero esta conversación la tuve el otro día yo de todas formas, la versión, entre comillas, clásica de la mafia, que era la más obvia, la que se comentó, porque era lo que cantaba, porque muchas de estas cosas no sabemos muy bien de dónde salen las fuentes, pero que Jack Ruby era un mafioso lo sabía todo el mundo. Y de hecho luego está la historia de Bobby Kennedy, que es interesante, como justo después del asesinato de su hermano se pone a perseguir a la mafia y a Jimmy Hoffa como un loco. Puede ser que fuese porque pensaba que había sido la mafia, pero en verdad había sido el Estado. Pero bueno, en verdad no lo sé si lo sabía, pero él pensaba que era la mafia. Pero vamos a ver, la teoría clásica de la mafia no es que la mafia hiciese todo ella, sino que colaboró. De hecho, la mafia estaba relacionada con los anticastristas porque querían quitar a Castro ahí. Pero nadie dijo que la mafia lo hizo todo. Yo aquí veo tres posibilidades. Solamente un pequeño detallito. Sí. Antes he contado lo del irlandés, en el que vemos una escenita muy breve en la que Robert De Niro, un pistolero de... ¿Cómo se llama el personaje de Joe Pesci? Russell Bufalino se llamaba. Está entregando unos rifles... Así, a los castristas. A David Ferry. Es verdad que le dicen que tiene que ir con un camión lleno de rifles. En la medida de sus posibilidades, pero por ejemplo en cuestiones logísticas. ¿no? Claro. Directamente, oye, no vamos a utilizar a nadie de los servicios secretos ni del ejército para hacer esta labor sucia. Que, oye, tus chicos se encarguen de estar moviendo rifles de aquí para... Además, la dimisión que tenía la mafia en los años 60 no es la que ha tenido después, que ahora casi ha desaparecido. A ver, yo aquí veo tres posibilidades. A ver. Una, fue la mafia y la mafia lo hizo todo. 2, fue la mafia conchavada con el Estado. 3, fue el Estado. La primera yo la descarto totalmente. O sea, para empezar, porque es que es imposible que la mafia haga desaparecer el cerebro de Kennedy, es imposible que la mafia haga... el cerebro desaparece medio cerebro. Pero espera un momento, vamos a ver la versión oficial. La mafia. Pero es que la versión oficial es que le desaparece medio cerebro y medio cerebro se lo vuelan en del tiro. Pero me da igual, pero que es imposible que la mafia
haga de repente que en el cuerpo parezcan unas heridas que no tiene. Es decir, que fuera la mafia solo es imposible, porque es que hay cosas raras de las propias autopsias que no las pudo hacer la mafia. La mafia tendría el poder que tuviese, pero la mafia no tiene el poder de que en una autopsia te salgan unos resultados y en otra otros. Con lo cual, eso ya, ahí tiene que estar la segunda, que es que la mafia estuviera conchavada con el Estado. Y yo lo que digo es, que puede ser que la mafia estuviera conchavada con el Estado, pero sinceramente, si tú de verdad te quieres quitar al presidente en medio, que es el jefe de tu gobierno, ¿tiene sentido hasta cierto punto que contrates a la mafia sabiendo que como les dejes hacer eso, luego se van a crecer? Es decir, tú ponte, por ejemplo, en la situación de alguien como Edgar Hoover, ¿vale? Edgar Hoover es un pavo que monta el FBI luchando contra, literalmente, la mafia, porque el modelo contra el que luchaba Hoover al principio no eran los asesinos en serie de los 70, en plan Charles Manson, era John Dillinger. Ese tío, con todo el poder que tenía, porque ese tío tenía vídeos, cintas, de todo grabado, de que de hecho cuando Hoover murió, Nixon lo primero que hizo fue mandar al FBI a coger todo lo que tenía y la secretaria por lo visto lo había quemado. Entonces, ese tío iba a permitir, porque seguramente ese tío... Si claro, hubo... pero es que claro, estás creando todo, estás complicando mucho la cosa. Estoy poniendo un condicionante. Ese tío seguramente estuviese enterado de lo que estaba pasando. Si ese tío estaba enterado de lo que iba a pasar, ese tío iba a permitir que el gobierno le diese el poder tan grande a aquellos contra los que él había estado luchando para cargarse al presidente. Ya, pero es que vamos a ver. Yo digo que ni de coña. Ya, pero es que tus teorías de que... Vamos a ver. Ni de coña. Sin embargo, Hoover no dijo nada luego. Después del asesinato no hay nada de Hoover diciendo nada. Entonces, a mí eso me da a entender dos cosas. Primero, sabía que había pasado. Porque Hoover, si no dice nada, es porque algo sabe y se lo ha callado. Y segundo, si no dice nada y no va contra la mafia, es porque sabe que no ha sido la mafia. Está rellenando muchos huecos. Vamos a ver. Lo que hemos mencionado antes, además, es básicamente que los servicios secretos y concretamente la CIA y la mafia pues tenían una serie de intereses comunes. Claro. De ahí nace todo el tema de Cuba. Claro, efectivamente, por el tema de Cuba. De ahí nace esa posible relación de la mafia en el tema de los 80, el gobierno americano le vendía drogas a la mafia. Dijo, pero es que estás creando un monstruo demasiado grande, es posible. Porque tú lo que estás haciendo es que realmente hay una especie de protoestado dentro del Estado que está muchísima gente conspirando a la vez. Es que eso tanto si fue la mafia con el Estado o si fue solo el Estado, existe igual. Bien, pero vamos a ver. Porque si fue la mafia solo con el Estado, ese protomonstruo existe igual. La historia clásica de la mafia es que la mafia estaba colaborando con los anticastristas, que tenían una especie de pseudoejército, igual que el intento fallido de Bahía Cochinos. Se supone que en la película nos muestran que tenían otra especie de medio ejército que tenían ahí preparado. En una segunda operación que Kennedy desmantela. Eso es. Porque no quiere otro fracaso tipo Bahía de Cochinos, que es la famosa Operación Mangosta, que por cierto no iba a ser como Bahía de Cochinos, era algo más sutil. Más sutil todavía. O sea, no, porque Bahía de Cochinos era directamente invasión. Sí, pero con muy poquitas tropas. Es una cosa muy... Bueno, es que eso ya hemos dicho que fue un fracaso. Esto era más tácticas de lo que llaman en la película Black Ops. Luego Black Operaciones. Familiarizado por el famoso videojuego. Sí. Que es el, como bien sabéis, me vais a decir el nombre ahora. Porque Call of Duty. Call of Duty. Y eso, campañas de desinformación, sabotear las cosechas, sabotear también todo tipo de navíos y comerciales que puedan suministrar a la isla, etcétera. Es que una vez que intentas, cuando se quiere involucrar a algunas estructuras del Estado, y más que lo que comentaba Jaime, más que a toda la infraestructura del Estado, porque decir que toda la CIA quería asesinar al presidente, a mí me parece demencial, es decir, es imposible. No. Pero que haya, bueno, pues me da la sensación... Tú ahora mismo tienes a un presidente de déjame Estados terminar, Unidos como Trump diciendo "Drain the swamp", diciendo que hay un establishment. Tú tienes... O sea, pero bueno, pero que diga Donald Trump una cosa... Vamos a ver. ¿Cómo que no hay un monstruo dentro del Estado? Vale. O sea, ¿qué os creéis que es la CIA? ¿Qué os creéis que es la NSA? Escucha, pero tú no tienes... Que no hace falta tenerla. Tú no tienes certeza para decir esas cosas. No, pero tú no te crees que la CIA tiene intereses propios. Pero como un ente independiente del Estado, ¿no? Por supuesto. Que hay algunos individuos, vamos a ver, por ejemplo, mira. ¿Y qué está pasando todo eso ahora con Trump? Espera, pero vamos a hablar por turnos. O sea, vamos a ver. Vamos a hablar por turnos. Imagínate algo por el estilo. La cosa más plausible que puedes decir que algunos elementos del Estado podían estar involucrados es algo así como, ¿recordáis qué se dijo cuando hubo el asesinato de Carrero Blanco? Que se dijo que la CIA, los servicios de inteligencia americanos lo conocían. Hombre, yo no creo, por ejemplo, ahí no creo ni que fuera la ETA, sinceramente. Bueno, vale, ya nos podemos imaginar que fue otra persona, pero lo que se vino a decir es que a los intereses de Estados Unidos
realmente era casi para el desarrollo de la democracia, que estuviera el almirante Carrero Blanco como sucesor de Franco era casi un incordio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La CIA mató a Carrero Blanco. Siguiendo esa lógica, lo que hicieron es callarse. Básicamente, si la ETA tiene éxito, pues bueno, nos viene bien, y si no, no vamos a avisar a las autoridades españolas para que puedan evitar el atentado. Pero podemos denegar completamente nuestra intervención en esto porque no hemos hecho nada. Simplemente hemos oído y no se lo hemos contado a nadie. Ya, pero la pregunta pero espera, déjame terminar. Cuando te estoy hablando yo de esto es que una forma de intervención es la no intervención. Es decir, si supieran algunos elementos de la CIA que se estaba gestando un atentado contra el presidente de Estados Unidos y esos elementos no les caía muy simpático o era un incordio, simplemente pueden dejar hacer a la mafia o dejar hacer a los anticastristas. Si sale bien, bien, y si no sale bien, no sabíamos nada. Es mucho más plausible eso. Es seguir el principio de la navaja de Occam. Normalmente la explicación más fácil la explicación más fácil es que se fue al Estado y no la CIA y no la mafia. Pero cuando hablas del Estado, ¿a qué te refieres? Claro, es que tú estás hablando del Estado como un conjunto. No me queda muy claro. Claro. Pues a ver, yo creo que fue el establishment. ¿Qué entiendo por establishment? Un conjunto de personas dentro del Estado que son tanto militares como, por ejemplo, gente de empresas armamentísticas, como por ejemplo gente de la CIA, a los cuales le interesa cargarse a Kennedy para poder invadir Vietnam a lo bestia. Que justo es lo que hace Lyndon B. Johnson en el mismo momento en el que es elegido presidente. No es en sí el Estado, en plan el gabinete de Kennedy, dicen vamos a matarlo. Claro, es el establishment. Es un no Estado... sé en qué diferíais. Nada, no sé, yo tampoco. Es decir, es el establishment. Entonces, ¿qué es el establishment? Es un poder en la sombra. Ese poder en la sombra existe y es patente. Es decir, mirar lo que está pasando ahora con Trump. O sea, a Trump le han hecho una colusión rusa. Le han hecho el tema de lo de Ucrania y todos los que han participado en esas movidas han sido militares, asesores y personas dentro, o sea, el director del FBI. Entonces, claramente hay un establishment. Ahora mismo vosotros... Pero siempre ha sido el mismo. Es decir, que encima no solo estás afirmando que existe ahora, sino que ya existía entonces. Claro. Pero es que son cosas... Tú piensas en el poder que tiene una agencia de espionaje como la CIA. Es decir, ¿qué posibilidad hay? Y esto sí que es navaja de Occam de la hostia. ¿Qué posibilidad hay de que sea un poder propio o un Estado propio dentro del Estado? De hecho, es que hay frases de Kennedy en contra de la CIA diciendo que eso tenía muchísimo poder y que lo iba a volar en pedazos. Tú piensas mismamente en, sin ir más lejos, como un modelo micro de eso, en Hoover. O sea, Hoover era un tío que tenía acojonado a Nixon, que es que tenía fotos, vídeos, datos y de todos los políticos del país, porque los había espiado a todos, para, en plan, sí, si a alguno le tocaba las narices, soltar a mí me parece que estás aislando demasiadas cosas. No es aislando. Es decir, yo lo que te estoy diciendo es, dentro del Estado, o sea, el Estado al fin y al cabo es una organización muy grande. ¿Y todos están en el...? No todos, sino dentro del Estado puede haber gente que tenga mucho poder en la sombra y que pueda planear cosas de estas. Joder, en Estados Unidos se han visto a lo largo de los años cosas muy raras. Hace poco, por ejemplo, habéis tenido la operación Fast and Furious, que es Eric Holder, el fiscal general con Obama. Se sabe, aunque aquí puede que estuviera enterado Obama, pero bueno, se sabe que estaban vendiendo armas a los cárteles mexicanos para que provocasen masacres en Estados Unidos para poder argumentar que había que quitar la segunda enmienda. Se sabe que la CIA, por ejemplo, en los 80 estaba vendiendo drogas es que eso se saben... ¿Cómo se saben? Mira el caso Fast and Furious, vale, que lo ha probado, que está saliendo en el Congreso. Déjame explicarte una cosa que hace mucha gente que es dejarse llevar un poco por el pensamiento mágico. Cuando una persona... No, pero no digo que a veces juicios pasa. De eso. Bien. Cuando tú, por ejemplo, ¿tú tienes datos de que la CIA vendía drogas a la mafia? Una forma... Sí, pero no? Es que estás hilando demasiadas cosas. Me estás hilando a Hoover con Kennedy y con Trump. Lo que te estoy tratando de decir es que dentro del Estado existe otra gente que son poderes propios. Es decir, que lo de que dentro del Estado no puede existir otro Estado en la sombra, que eso no es inverosímil, que eso es totalmente plausible que pase. Pero que sea plausible no es que sea. Ah, no, y entonces ¿por qué la mafia vende drogas de repente en los 80 o tienes la operación Fast and Furious? Pero es que me saltas de una cosa a la otra, es una locura. No, porque son pruebas de que hay algo que muestra que eso existe. Bueno, mira, lo que te iba a comentar, y que es una muestra de pensamiento mágico. Cuando alguien ve, por ejemplo, luces en el cielo, luces brillando por la noche, y tú no sabes qué es lo que siempre se ha dicho, es un objeto volador no identificado. Es un ovni. No sé lo que es. Cuando la gente, fans, y que le gusta pensar en ovnis y que quiere ver... Déjame terminar esto. Lo que estás haciendo es, estás saltando de he visto algo en el cielo y no sé lo que es,
Son habitantes de otra galaxia que vienen a visitarnos. O sea, me estás comparando la posibilidad de que dentro del Estado existan poderes con intereses propios de poder con que existan los ovnis, vale. Te estoy diciendo que estás cayendo en el pensamiento mágico, me da la sensación que estás rellenando muchos huecos de cosas que no sabes. O sea, ¿tú no crees que dentro del gobierno existan poderes en la sombra que conspiren contra el gobierno? Yo creo que hay que aprender a veces a decir no lo sé, y es un no lo sé es no lo sé. ¿De verdad tú no crees que dentro del gobierno existan poderes en la sombra que conspiren contra el gobierno? Es que... O sea, coño, que es que en pero España... espérate, me está preguntando, déjame contestar. Si me ha preguntado, déjame contestar. Te digo que primero no lo sé y segundo, el grado en el que puede ocurrir eso... Bueno, es súper obvio para ti, Bueno, para mí no está tan claro. Vamos a ver, en España el CNI sacó al rey Juan Carlos vídeos o fotos con Bárbara Rey. Eso ya es un ¿Pero estado fue todo el CNI? Cuéntalo, tú lo tienes que saber. Coño. Espera, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Aparte no es el momento. Es que yo no estoy diciendo todo el CNI, pero yo estoy diciendo que hay gente dentro del Estado, no todo el Estado, no toda la CIA, claro, no todo el FBI, pero hay gente dentro del Estado que tiene intereses propios que van contra el presidente y que no cumplen la cadena de mando del Estado, porque el Estado, como organización que es piramidal, y el presidente está arriba y luego tiene los mandos. Si hay gente dentro de ese Estado que está en contra del presidente y conspira contra él, eso es un poder dentro del poder. Y eso se está viendo hoy, y no es pensamiento mágico, sino que son datos y hechos factibles, cuando ves que el exdirector del FBI estaba conspirando contra Donald Trump, que es el presidente. Pero me estás saltando otras cosas. Lo que estoy intentando demostrar que eso que tú dices, pensamiento mágico, existe. Una pregunta, ¿podemos volver a Kennedy? Sí, claro, es lo que quería hacer, porque de hecho estamos hablando ahora de Trump y no quería hablar de Trump, vamos a hablar de Kennedy. No, una cosa, ya que estamos intentando hilar con lo que ya vais hablando los últimos 10 minutos. Sí. El tema Lyndon B. Johnson. Yo creo que está totalmente relacionado. Hemos hablado poco de él. Si en el caso de que Lyndon B. Johnson supiera algo o estuviera involucrado de alguna forma, aquí sí que estaríamos hablando ya de una conspiración como Dios manda. De un golpe de Estado. Hombre, es que yo creo que fue un golpe de Estado. Bueno, vale. Entonces, yo creo que fue vale, ¿lo crees? Claro, la relación, al parecer, con los Kennedy no era la más óptima, más que nada porque se vieron obligados a cogerle. Para que les diera el sur, lo que se decía en las elecciones. Sí, efectivamente, porque además es del sector más de derechas dentro del Partido Demócrata, eso es. Exactamente. Y a la vez que también poniéndole bajo su regazo, también le estaban haciendo ciertos favores a sectores mafiosos que también querían que Lyndon B. Johnson estuviera de Sí, porque estaban decepcionados con Kennedy porque se supone que por 2 veces les había estropeado la invasión de Cuba, ¿no? Eso es. Entonces, si queréis, pues es que tampoco yo creo que nos hemos delatado más o menos, pero... Yo creo que a la gente le ha quedado clarísimo que mató a Kennedy. Exactamente. ¿Tú tienes una teoría así más o menos para hacer una porra o no tienes? Tú dices un no lo sé. Pues no lo había pensado, macho. Contestad primero vosotros mientras lo piensas. O sea, yo obviamente no creo que fuera la mafia. No lo sé. O sea, a ver. Pero resumido. Yo últimamente he llegado a pensar que posiblemente fue Oswald. Yo fíjate, yo incluso he llegado a pensar la posibilidad esa. Después de todo este rollo... Sí, es posible. Digo, El otro día se me pasó a mí también, es decir... Mira, llega un momento duplicó dado... 3 veces. Llega un momento dado en el que dices... A veces hay cosas raras, A veces, efectivamente. A veces hay cosas raras. Me encanta la... Pero es que vamos a ver, pero escucha, es que claro, pero hay cosas que sabes y cosas que no. Y Oswald estaba ahí... Las cosas que sabes te dan a entender que es imposible físicamente que lo hiciese. Pero es que es posible que algunas cosas que estés dando por supuestas... Fue Oswald, con otros 3. ¿Y quién no te dice que alguno de los testigos que se cruzaron con él en las escaleras en realidad le confundieran con otros en un lapso de tiempo? Fue Oswald, pero con otros 3. No, pero que no te está afirmando. Te está diciendo... O sea, si fue Oswald, dime quiénes son los otros 2 o 3. Porque tuvo que haber más. A lo mejor no hay 2 o 3. Igual hay 2 o 3. Eso es imposible. Claro. No lo sabemos, ninguno es que de aquí lo sabe. Entonces pero tú puestos a coger una así más plausible, tú dices, pues igual la oficial es lo que más se parece a lo que pudo pasar. Yo insisto, a mí lo único que sabemos que pasó a ciencia cierta y que para mí desmonta la teoría oficial es efectivamente cargarse a Oswald 2 días después. Es lo de Ruby, ¿verdad? Es lo más extraño. Es de verdad, o sea, más allá de teorías, informes, desclasificaciones de documentos y tal, para mí es lo que desmonta toda la historia. Me parece el momento clave, en realidad, para entender que no estamos ante un lobo solitario, que es como se vendió. Y además, mira, y ahora vas tú. A mí, y además viene un poco a apoyar todo eso, porque en realidad estoy con Jaime, es lo único que sabes realmente. Lo otro no tienes muy claro un poco de dónde sale. Pero además, Bobby Kennedy, que era el fiscal general del Estado,
y se supone que quería mucho a su hermano y no estaba en la línea sucesoria, empezó a ir contra la mafia de forma totalmente desaforada justo después del asesinato de su hermano. Y una cosa importante... que a él le parecía que tenía algo que ver. Robert Kennedy, que siguió de fiscal general del Estado, que viene a ser como nuestro ministro de Justicia, ¿no? Me parece que viene a ser algo así por el estilo, fiscal general. Sí, una cosa así. Algo así. Si hubo una conspiración... ¿Por qué no la persiguió? Claro. No, ¿por qué no profundizó sobre el tema? Yo ahora mismo no conozco nada que implique que Robert Kennedy hizo algún esfuerzo por intentar sacar los trapos sucios. Más allá de empezar a perseguir a la mafia. Más allá de eso, después. Ya está, sí. Es que yo estoy un poco igual, no sé, es decir, pero yo cuando digo estas cosas digo, yo no te niego necesariamente todas estas cosas, yo te digo que no las veo... Si me dices que es pensamiento mágico... Y de hecho, no, digo rellenar huecos es pensamiento mágico. No existe un establishment. Y por eso yo es una de las cosas por las que me quedé maravillado cuando vi con 13 añitos, no me enteré del 90% de la película, pero la primera vez que la vi, que fue en un cine con 13 años, JFK, eso es lo que yo le valoro, que por lo menos te siembra la semilla de la duda, que te hace desconfiar siempre de la teoría oficial. Porque aquí se está utilizando un mecanismo que se usa mucho a la hora de investigar crímenes por la policía, que se dice, bueno, ¿quién se beneficia de la muerte de tal persona? Eso es lo que dice Mr. X. Claro, pero es que en la muerte de un presidente siempre vas a encontrar tropecientos mil de enemigos. Es decir, si ahora se cargan a Pedro Sánchez o se cargan a Pablo Casado, vas a encontrar muchísima gente que estaba deseando que se lo cargaran. Entonces es muy complicado ver quién se beneficia, ¿no? Es como irte siempre cuando matan a un millonario a su hijo, por ejemplo, al heredero, pues siempre ha sido el heredero. Entonces no lo sabemos muy bien. Pero tú tenías bastante claro el... O sea, yo solo veo dos... Nosotros somos escépticos. Yo solo veo dos posibilidades. Una, fue el Estado y yo no entiendo por qué contrataron a tiradores de la mafia, que no entiendo por qué, es que no sé por qué haría eso. Y otra, fue el Estado, solo el Estado. Entonces yo lo que digo el es... Estado es muy abstracto. Cuando me refiero al Estado, me refiero al establishment. Entonces yo lo que digo es... igual. Claro, gente que trabajaba para el Estado, ¿no? En plan, el director de la CIA o alguien que... Yo entiendo que, por ejemplo, gente que probablemente estuviera dentro del establishment en esa época que quería matar a Kennedy. Primero, la industria armamentística, punto número 1. Segundo, ciertos altos cargos militares, evidentemente no todo el ejército, pero ciertos altos cargos militares. Tercero, ciertos altos cargos de la CIA. Evidentemente no todo el mundo. Pero esa gente que tiene mucho poder pueden formar un contrapoder en la sombra que monte una conspiración. Entonces yo lo que digo es, una de dos, o fueron ellos contratando a la mafia o fueron ellos solos. Y yo lo que me pregunto es, si tú de verdad eres un alto cargo militar, alguien de una empresa armamentística, alguien de la CIA que quiere hacer eso, ¿por qué vas a correr el riesgo de contratar a la mafia y que salga mal? ¿Por qué vas a correr el riesgo de contratar a la mafia y que se vengan arriba? Porque, coño, tú imagínate que eres un mafioso que estás compitiendo con el Estado por el territorio, porque la mafia es un protoestado. Pero, Jorge, nos ha quedado claro que hay lazos, hubo lazos por lo menos, entre la mafia y la CIA, ¿no? Claro. ¿O no? Es que yo no estoy tan seguro de que a ver, yo lo que digo es que o fue solo el establishment o fue el establishment contratando con la mafia. Y entonces el que se carga a Oswald, ¿por qué? Es de un mafioso. Que es lo único que sabemos realmente a ciencia cierta. Claro, vale, ahí sí puede que haya cosas raras de quitaros a este tío de en medio. Pero yo lo que digo es, o sea, es que no veo... O sea, tú imagínate que tú eres alguien de dentro del gobierno que quieres hacer eso. Lo que a la CIA le interesa con respecto a la mafia es tenerla controlada, no darle el poder de matar al presidente. Bueno, de todas formas, una cosa me comentaba y le hice yo la aclaración, entre comillas, es que la mafia, y es verdad que normalmente no se sale de matar a gente que no esté involucrada entre ellos. De hecho, no querían cargarse muchas veces ni a policías. Por eso. Pero su contrapunto en Italia, es decir, porque ellos siempre llaman que en Estados Unidos se llama la Cosa Nostra y la mafia original de Pata Negra es la italiana, que luego hay 5 o 6... se cargan a servidores públicos a punta pala. Es decir, en Italia se han cargado a primer ministros, se han cargado a jueces, se han cargado a policías. Falcones, claro, es decir, allí no se cortan un pelo a la hora de cargarse cosas. Y cuando me voy a Los Soprano, cuando te traes a la gente de fuera... Tú ponte en la posición de que eres un militar americano. Déjame hacerte un inciso, pero solo para en tu el militar americano, el tío de la CIA, se está jugando la vida si le pillan. Claro, entonces, ¿por qué van a contratar a la mafia? Que pueden fallar. Pues porque originalmente es que no han contratado, es que han dejado de hacer. Dice, tú haz, y si sale, yo no me he enterado. suponer que la mafia quería hacer de antes.
Quería cargárselo ya. Bueno, es que eso ya es otra cosa. Bueno, claro. Es que eso ya es otra cosa. Yo lo que digo es, si tú eres un alto cargo militar y quieres matar a Kennedy, ¿por qué vas a contratar a la mafia cuando además probablemente a los mafiosos los viesen, los militares americanos sobre todo, como extranjeros? Porque recuerda que cuando... No son extranjeros. Recuerda que cuando en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos entró en Italia, por el sur, negociaron con la mafia. Sí. Y la mafia les dijo, sacadme a mi primo de no sé qué para que podáis pasar. Entonces, si tú eres un militar americano, si tú eres un militar americano y un alto cargo, curioso. Tú vas a ver a la mafia como estos italianos que están aquí en Estados Unidos, les vas a dar el poder de que se carguen a tu presidente. Son americanos, de todas formas, fíjate, son americanos para un ti. detalle curioso, hombre, son ciudadanos americanos, han nacido allí y llevan igual X generaciones. ¿Para un militar que se quiere cargar a Kennedy son americanos? Igual hay un militar de apellido italiano, es decir, no estaban metados ahí. Lo veo improbable. O sea, una cosa, ¿sabíais que durante la Segunda Guerra Mundial la protección de los puertos de toda la costa este estaba llevada por la mafia? Es decir, de hecho llegaron al acuerdo el Departamento de Defensa con las familias con una de las 5 familias de la Colombo y todas estas que son las de Nueva York, y se encargaron de los puertos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y eso queda muy feo aquí decirlo, pero los sindicatos en Estados Unidos siempre han estado infectados por la mafia. De hecho, cuando vemos la peli del irlandés y de Jimmy Hoffa, tiene que tener trato siempre con los italianos porque son los que le llevan los sindicatos. Y son los que le ganaron, entre comillas, las elecciones a Kennedy. Pues la protección antisubmarino de las costas americanas se la delegaron un poco a la mafia. Y luego parece ser que luego hicieron también lo del desembarco en Sicilia, tenían sus contactos por ahí. Claro. Entonces, es decir, puede que fuera el establishment dejando hacer o contratando a la mafia. Puede. Yo no lo descarto. Pero es que lo veo improbable al mismo tiempo. Porque es que es como si tú quieres hacer algo tan gordo, que no estamos hablando, yo qué sé, que es que estamos hablando de matar al presidente de Estados Unidos. De todas formas, hablando de matar al presidente, se han cargado a 3 más. Lo dejaran en... Es decir, no es el único presidente. Bueno, coño, se cargaron a Kennedy en 1800. No, pero hay 2 bueno, más. Hay más. y McKinley. Es decir, no, se habían cargado. Este es el 4º presidente que mataron. Claro, pero los otros son mucho antes. O sea, tú ten en cuenta que o sea, la cosa que yo hace que vea improbable que fue a la mafia es que estamos hablando que estaban en plena Guerra Fría, con armas nucleares, con Estados Unidos, con el ejército más poderoso del planeta. Entonces, como si tú estás dentro del gobierno o tú eres alguien de dentro del Estado, de ese establishment, y te la quieres jugar a matar al presidente, ¿por qué te la ibas a jugar tanto jugándotela a que lo mate la mafia? Ya nos estamos repitiendo. Luego, una pregunta curiosa. A ver, simplemente, vamos a ver, que es que, no sé, veo que estás un poquito empeñado en decir fue tal. No necesariamente. Hemos hablado de una serie de enemigos comunes que podían estar asociados. Una serie de interés común en eliminar a este hombre. Es que y entonces, a partir de ahí, oye, tú me suministras aquí, pero porque yo te doy yo por lo aquí, que creo que tienes que hacer es valorar qué interés tiene la recompensa más gorda. Bueno. Y yo la recompensa más gorda que veo ahí es Vietnam. O sea, yo la recompensa que tuviera la mafia es ínfima para mí. Para ellos no. Para mí. Depende si les... Pero es que pero para ellos no. Pero yo estoy hablando de millones de dólares. Pero si les prometes en plan, oye, vamos a invadir Cuba y vas a volver a poner vuestros prostíbulos y casinos... Vale, sí. Claro, es que era una segunda Vegas, pero eso ya es una segunda... Eso ya es una esa era la motivación de los anticastristas y de los mafiosos. Pero eso ya es una segunda parte. Pero es que yo lo que te estoy hablando es de invades Vietnam y en la industria armamentística al día siguiente, o sea, cuántas balas, cuántos helicópteros, cuántos, yo, ¿sabes? Pero que por eso digo una pregunta retórica antes de ir terminando, porque yo creo que ya no estamos repitiendo, no estamos metiendo nada nuevo. Si se cargaran unos oligarcas, unos mafiosos rusos a Vladimir Putin, ¿vosotros creéis que los rusos dirían, taparían y dirían, bueno, han sido un loco, han sido los servicios secretos, es decir, reconocerían que les han matado a un criminal común? Es decir, porque luego lo que se vino a decir también era que es que por simplemente vergüenza o porque lo querían tapar, es decir, no quieren demostrar que al presidente de los Estados Unidos se le ha cargado, entre comillas, unos criminales. Es decir, es algo que en plena Guerra Fría y cuando estás mandando, entre comillas, asesinos a cargarse a Fidel Castro, no queda muy bien tú precisamente. Bueno, claro. De hecho, vamos a ver, uno de los motivos que se arguyen es que si un comunista se carga a JFK, entonces el pueblo americano va a ir a la guerra. Va a decir, vamos a invadir Cuba, vamos a ir a la guerra contra el comunismo. Cuba luego no se tocó. O sea, que te quiero decir, a mí esa pieza tampoco me encaja. Es decir, si dices, vamos a meter aquí a un comunista de palo, en este caso Oswald, para que se cargue a Kennedy y que el pueblo nos ría la gracia y diga, venga, perfecto, ahora ya por tenemos fin, que ir a la tercera por Fidel, vamos a matar a Fidel. Al final,
el estatus de Cuba se quedó igual. O sea, no ha habido una invasión. Es verdad. Pues yo creo que ya lo hemos cubierto bastante. Una pregunta que tú estás súper puesto en esto. ¿Hay más películas de conspiraciones después de JFK? Joder, si tienes la de Will Smith con Gene Jackman. Ah, bueno, la de Enemigo Público, es verdad. Coño, esa película además te habla de la NSA no es tan grande, y el sistema Echelon. Es verdad. Es el sistema de escuchas de la NSA. Sí. Si os interesa el tema... Pues el que sea, pero ya seguramente No, dinos. No, que hay una película anterior que ya te cuenta todo lo que te cuenta Oliver Stone en JFK. Ah, sí. Que es una película bastante modesta, es de los años 70. Ahora mismo no me acuerdo. El director es un realizador de la televisión, se llama Acción Ejecutiva. Y me suena un es huevo. una película, son dos actorazos los que salen, ya muy otoñales, que son Burt Lancaster y Robert Ryan. Y te está contando exactamente lo mismo que JFK. Por contarte, te cuenta incluso el tema de los falsos Oswald, esparcidos por Dallas, sí, que nos contaban. Que lo cuenta ya Oliver Stone en la película. En esa película, por ejemplo, ¿qué teoría tienen? ¿Que lo mataron todos también? ¿O elige una? Interesante. Porque es que, claro, eso es... Es un enemigo muy abstracto, porque tenemos al personaje de Burt Lancaster, no te dicen quién es un señor millonario que se reúne con otros señores millonarios en una gran mansión y sin decir nunca tiene que morir, das por hecho que lo están organizando todo. Como te hago así entendemos que son magnates de algún tipo de gran multinacional industria que se viniera... Efectivamente. Por ejemplo, en esta película, insisto, la gente lo va a flipar. Yo lo flipé la primera vez que la vi, después, por supuesto, de ver JFK y decir, joder, es que Oliver Stone lo ha fusilado prácticamente todo. Te cuenta el tema del entrenamiento de de cómo son contratados gente de fuera que hace su trabajo y poco después son mercenarios, suponemos. Son devueltos. Y son devueltos otra vez fuera del país y cómo lo organizan todo el tema del pasaporte, viaje, identidades y tal. Insisto, es una película muy modesta que casi muchísimas imágenes son de documental. Es decir, que ni siquiera está rodado, luego no está recreado el asesinato de por sí. Pero tremendamente interesante. Es que yo es lo que te digo, que yo siempre... O sea, la clave que yo veo aquí es claramente el beneficio, y el mayor beneficio económico que yo veo, mucho mayor del que pudiera tener la mafia en Cuba a corto plazo, a largo plazo evidentemente sí, es en un corto plazo inmediato la cantidad de pasta que movió Vietnam. Sí. Y es que una cosa muy rara que yo veo es que justo Johnson nada más palmar Kennedy lo invade. Vale, pero también es verdad que se ha romantizado mucho la figura de Kennedy, porque no hay nada mejor para tener buena prensa que morirte. Es decir, yo no sé, y cuando digo no sé si, porque estamos juzgando las intenciones que tenía Kennedy. Kennedy sí tenía tropas en Vietnam, tenía pocos, tenía asesores, pero yo creo que tenía el mismo secretario de defensa que Lyndon Johnson, y yo no sé si no habría hecho lo mismo, porque estamos yendo a ciencia ficción. No sabemos si no habría mandado tropas a Vietnam. O sea, es un contrafactual. Si lo buscas en Google, las intenciones que tenía no era necesariamente invadirlo. Creo que si haces una búsqueda en Google y ves periódicos serios, porque claro, tú pones asesinato Kennedy y en los primeros 10 resultados de búsqueda, otra de las cosas que te vas a encontrar es que Hitler sigue vivo en Argentina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué se busca. Y que Elvis... Una de las noticias es que según no sé qué documento desclasificado, Kennedy quería empezar un plan de retirada en Vietnam progresivo. Pero el que retiró al final fue Nixon. Al final fue Nixon. Pero también por la presión mediática. El que se ha llevado la peor prensa. De hecho, en la película que hemos hablado, la de Path to War, Lyndon B. Johnson tampoco es que estuviera muy loco todo el tiempo al principio. Es decir, como se ve un poco arrastrado. Luego el tío como que se van como encabronando por los retrocesos bélicos. Pero no es que tuviera especial ganas. Pero tú piensa una cosa. Si fue el establishment el que se cargó a Kennedy para invadir Vietnam, lo lógico es que hablaran con Lyndon B. Johnson y le dijesen, nos vamos a quitar a este de en medio. Sí, como tú no lo invadas, vas tú después. ¿Por qué? ¿Por qué eso es descartable? Porque te pueden matar a ti en el momento que le has confesado al vicepresidente que vas a matar al presidente. Pues estaba metido en el ajo. Pero le estás pidiendo que participe. Coño, y si no quiere... Pero es que a lo mejor estaba metido en el ajo desde el principio. Estábamos hablando de un tío que... Bien, ¿no? Bien. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es más probable? ¿Que estuviera metido Kennedy o que estuviera metido un bicho como Johnson? Porque era un puto bicho. Okay, no. Nixon también estaba en Dallas aquel día, ¿eh? También, es verdad. Y se lo podían... Si hubiera llevado un tiro también, ¿te imaginas? Bueno, vamos a dejarlo aquí, que yo creo que hemos cubierto todo bastante bien. Y pues lo dejamos aquí, hemos cubierto todo. ¿Vale, chicos? El próximo día... Algo más ligero. Nolan, es verdad, si lo tenemos ahí pendiente. Muy bien. Venga, hasta luego. Chao.